Ay, qué lindos, gracias. Entonces, Sí, vamos a ofrecer la oración. A ver, ¿quién nos quiere ofrecer la oración hoy? No. ¿Quién es yo? ah, no, mi hija, que le encanta hablar de más. Ah, a ver, Ketty o Pepe, que se oiga Perú. Pepe, Ketty, ¿escuchan? Ahora sí, no estamos con el micrófono desconectado. Ok, dale. A ver, ¿qué sí? Sí, es espontáneo, nada más. Sí, sí, sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir nuevamente con nuestro querido amigo Jaime y recibir su mensaje divino para poderlo compartir con nuestros seres queridos y amigos y todos los demás que nos rodean en el momento que tú creas conveniente. Te damos gracias por este día y por esta oportunidad nueva que nos das. Te damos gracias y ¿qué más le podemos pedir? Te damos gracias en nombre de nuestro Padre Jesús de Nevadón. Amén. Amén. ¿Es Jesús o Miguel de Nevadón? Sí, yo digo Jesús, ¿verdad? Sí. El nombre de Jesús, pero bueno, no importa, perfecto. Mil gracias por la oración. Bueno, mis queridos amigos, a ver, les cuento. Esta ha sido una semana muy interesante. Lamenté que no todos hubieran podido participar en la charla del domingo. Tuvimos muchas dificultades con el internet de acceso. Y entre otras cosas, les voy a aconsejar, cuando ustedes quieran acceder a las conferencias de la plataforma de Brasil, entren con el link de la sala, no con el link de conexión, porque fue un desastre. A mí me sacó 5 veces y es más, pensamos que no íbamos a poder entrar porque me votaba y me votaba y me votaba. Y como yo no tengo control, yo soy un invitado más en la sala. Entonces, pues, nos íbamos sacando un ojo. Y hubo muchas dificultades y hubo mucha gente que le costó mucho trabajo entrar. Pero bueno, aquí estamos. Quiero contarles que han pasado cosas simpáticas. Yo publiqué esta semana un artículo en Facebook acerca de Dalmatia, no sé si ustedes lo vieron, ¿sí? Que compartí, y es muy curioso porque coincidencialmente tiene que ver con el tema de la charla mía del domingo. Ellos ubican a Dalmatia en la mitad de los Emiratos Árabes, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante el tema y muy simpático, porque independientemente de donde lo quieran ubicar, lo que estaba invitando esa charla es a que nosotros estudiemos y lleguemos a nuestras propias conclusiones a través del estudio. Entonces, para poder llegar a eso hay que cogernos qué es lo que dice el libro, ir a los mapas, ir a la parte de geografía y empezar a utilizar los recursos que tenemos, que uno de esos recursos es el Google Earth, ¿sí? O sea, nosotros tenemos hoy en día 3 cosas que ustedes no han descubierto, ¿sí? Tenemos el Google Earth, tenemos la búsqueda de electrónica en el libro Durantia, pero después vamos a tener la correlación de escrituras y después ustedes, cuando vayamos más adelante, van a entender por qué tienen Biblia, por qué tienen el libro de Mormón, o sea, las escrituras de los mormones, la parte esa que les digo de la guía de estudio de escrituras, y cuando empecemos a trabajar, eso lo vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando lleguemos a la parte de Jesús. Cuando empecemos a hacer un estudio, un análisis cruzado de las escrituras, van a descubrir unas herramientas espectaculares, espectaculares para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces yo lo que quiero invitarlos es a que usemos los elementos que les estamos dando. Es muy simpático que todos los días a mí me escriben pidiéndome que mándeme el material de Flor, que mándeme el cuadrito que ustedes sacaron, que mándeme el mapita que ustedes mostraron, esto que yo no tengo, ¿sí? Y como realmente han sido ayudas que hemos preparado para la metodología que estamos usando, porque lo que nos interesa es que ustedes vayan descubriendo el libro de Durantia y la revelación de manera propia, ¿sí? Que ustedes puedan vivir eso, que ustedes puedan ubicarlo, entenderlo. Por eso la primera parte es entender la parte de cosmología, ¿sí? Para poder entender cómo es el rollo de la deidad, cómo es el rollo de la Trinidad, cuál es el plan. El tema de la cosmología no es otra cosa más que la geografía del espacio, por así llamarlo. Entonces acabamos de terminar la primera parte, que es universo central y superuniversos. Vamos a entrar a universo local, entonces pasamos de macro a micro y de ahí vamos a ir particularizando hasta llegar a Urantia. En el tercer libro, ya es la historia de Urantia, entonces ahí vamos a ver sociología, ciencia, un montón de cosas, ¿sí?
Y cuando lleguemos a la historia de Jesús, ahí sí que nos vamos a meter, porque ese es el postre, ¿sí? La vida y enseñanzas de Jesús, pero donde ya vamos a tener una perspectiva cósmica, vamos a saber quién es un hijo creador, vamos a que no nos pase el tema de quién era Miguel de Nevadón, cuál es el papel que juega, cuáles son las características de un universo local, por qué se tuvo que autootorgar, por qué se convierte en hombre, por qué nos han escondido parte de la vida o qué es lo que se nos revela en la vida y enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a empezar la revelación de Urantia, el contenido que tiene, que es una cosa maravillosa, va a adquirir una nueva dimensión, pero lo más importante es que cada uno de nosotros la vayamos descubriendo por sí mismos, ¿sí? Que nosotros le podemos hacer 1000 cuadritos, pero si ustedes no usan los cuadritos, igual no sirve para nada, porque es que el desarrollo aquí es diligencia personal, ¿ok? Entonces, mis queridos amigos, hoy teníamos una tarea de mandar unas inquietudes, unas preguntas. Esas preguntas, la verdad, no nos llegaron, sino muy pocas personas hicieron la tarea. Entonces, vamos a ver, preguntas recibidas para el repaso. Primero que todo, quiero felicitar a Paulita, decirle que me siento muy orgulloso del trabajo que hiciste. Ha sido una estudiante excelente. Paulita nos hizo unos cuadros que vamos a compartir ahora con ustedes, que se ve que se gastó su tiempito, te gastaste tus buenas horas en ese estudio, y es más, se puede enriquecer, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque es el resumen. Ella puso en una hojita o en 2 hojitas, en 3 hojitas, puso en perspectiva donde tiene los orígenes de los seres triunos, duales, singulares, y los puso en varias formas, pero realmente eso facilita la vida un montón para los estudiantes nuevos, ¿sí? Incluso para los viejos, porque podemos repasar, podemos revisar si sí entendimos o no entendimos, podemos buscar, y lo mejor de los cuadritos es que sabemos dónde buscar, ¿sí? Porque es que muchas veces el estudio se convierte en árido cuando yo les digo cualquier personalidad del universo, y digo, hijo madre, ¿dónde están ellos? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿De qué me están hablando? ¿En qué parte del cosmos me están hablando? ¿Qué es lo que hacen esos señores? Hay una palabra, en la medida que estudiamos, que vamos a trajinar mucho, que se llama ministración, ¿sí? Siempre, cuando hablamos de la obra de nuestro Padre Celestial, tenemos varios problemas. Nosotros tenemos uno, que es conocer, ¿sí? Otro que es administrar y otro que es ministrar. Y nosotros, en el proceso de perfeccionamiento, somos llamados a ministrar. Ministrar es servir, ¿sí? Nosotros tenemos que prepararnos, si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, para entrar a la carrera de servicio eterno. ¿Cuál es la meta más grande que tenemos? Ser mortales finalistas del cuerpo mortal de la finalidad. Esa es la meta más grande que podemos llegar, que puede aspirar una persona aquí. Y eso se comienza ya, aquí, sirviendo. Si nosotros no empezamos a entrenarnos aquí, para que ustedes digan, pero ¿qué puedo hacer yo? Que era lo que estábamos hablando con Pablo antes de que llegaran todos ustedes, y es, ¿cuál es la posición de nosotros frente a los problemas del mundo? Yo decía que a veces uno se pone tan cómodo, como yo estoy cómodo, pues me pongo apático a los otros temas y más bien los ignoro. Me pongo de espaldas a lo que le pasa a las pobres viejas en los países musulmanes, lo que pasa con los pobres, lo que pasa con los que están secuestrados, lo que pasa con los que maltrata la guerrilla, todo lo que son los problemas generales del mundo, ¿sí? Porque yo termino enconchándome y mi problema se convierte en mi familia. Entonces, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos y en mi entorno, ¿sí? Y a veces eso no es bueno, porque la administración, ya lo que estábamos hablando ahorita, nosotros tenemos que empezar a compartir nuestras fortalezas, el servicio. Entonces, ¿cómo puedo servir yo como un mortal ascendente que estoy recibiendo el conocimiento que hay en la revelación? ¿Sí? ¿Qué debo hacer con ese conocimiento? Es el desafío que tenemos todos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con las preguntas para que lleguemos a esta conclusión. Bueno, primero que todo, yo quiero compartirles el trabajo de Paula. Yo lo tenía abierto. Así, aquí está. Muy bonito trabajo, se llevó bastante tiempo organizando eso. Gracias, Paulita, muy amable. Ay, de nada. Espero que nos sirva. No, de que nos sirva, es una locura lo que esto va a servir. Qué bueno. Pero entonces... Tenemos bastante talento en este grupo, ¿eh? Pero harto.
Close. Espérate, lo que necesito abrir esto. Ok. Ok. Ajá. Me dicen cuando ya lo vean. Ahí está, ahí ya lo vemos. Ya salió. Ok. Miren ustedes el tremendo trabajo que nos hizo, o sea, nos va a facilitar muchísimo la vida. Registro Bersano de personalidades. Estos grupos de criaturas volitivas se dividen en numerosas clases y subdivisiones menores. La presentación de esta clasificación de las personalidades del gran universo se ocupa, sin embargo, principalmente de establecer aquellas órdenes de seres inteligentes que se han revelado en estas narrativas, la mayoría de las cuales serán encontradas en la experiencia ascendente de los mortales del tiempo, al ascender progresivamente hasta el paraíso. Entonces, ella nos coloca el cuadrito. La familia de seres vivientes está registrada en Ubersa en 7 grandes divisiones. Y entonces se divide primero, ¿sí?, las deidades del paraíso, los espíritus, tienen los espíritus supremos, los seres de origen de la Trinidad, y nos los va poniendo todos, ¿sí? Los hijos de Dios, personalidades del Espíritu Infinito, el cuerpo de ciudadanos permanentes, y nos hace cipote cuadro. Después grupos de personalidades compuestas, ¿sí? Pero no solo eso, ¿no?, sino nos manda en Ubersa, o sea, en el paraíso, en Ubersa, fíjense ustedes, clasificación paradisiaca. En la página 2 está clasificación en el registro Bersano, o sea, en el superuniverso. Y después, el 3, está grupos de personalidades compuestas. Pero no solo nos manda esto, sino que además nos manda la misma tarea montada en Excel para que ustedes puedan escribir dentro de los cuadros, porque realmente ese es un desafío que es impresionante, ¿sí? Porque cuando yo estoy estudiando, y ahora vamos a ver cómo sobre este mismo cuadrito podemos desarrollar gran parte de las preguntas que nos hacen. Nosotros aquí vamos a aprender varias cosas. Los resúmenes, ¿sí? ¿Quiénes son los espíritus supremos? ¿Quiénes son los hijos estacionarios de la Trinidad? Seres trinizados. ¿Cuál es cada uno? Si no, vamos a ver cómo se ubican, en qué documento están, ¿sí? Yo digo, ¿dónde están los hijos Borondadec? Ay, bueno, ¿en qué documento? Entonces, si yo cojo este mismo cuadrito y coloco aquí el documento tal, cuando yo tenga una duda, voy a mi cuadrito y sé exactamente dónde buscar. De hecho, yo quiero contarles que yo preparé, yo tengo un resumen que voy haciendo, que lo saco en una forma muy sencilla, ¿sí? Como voy marcando, voy resaltando mi libro, así como hace Paulita, que he visto cuando comparte su libro. Entonces, lo que hago cuando vamos a hacer un repaso es lo que yo marqué. ¿Por qué lo marqué? Lo marqué porque era lo más importante o quería llamar la atención en algo. Entonces empiezo a hacer un barrido por las cosas que tengo resaltadas y simplemente copio y traigo a una hoja de Word lo que me parece que es más relevante. Entonces, para que si a ustedes se les pasa, yo lo tengo marcado para llamar su atención sobre determinados aspectos. Entonces va uno armando sus resúmenes de tal forma que puede hacer una cosa realmente amplia. ¿Qué es lo que sucede? Que como vamos a hacer un resumen de 20 documentos, pues mis queridos amigos, eso nos va a tomar una que otra página. Pero esa que otra página, en ese cuadrito que hizo Paula, va a ser, mejor dicho, una machera, porque vamos a poder trabajar. Casi que les diría que con 2 cuadritos, ¿sí? Con el cuadrito que lo podemos ir complementando, entre el que tiene en PDF y el que tiene, que muy generosamente nos mandó su archivo en Excel, para que ustedes lo enriquezcan y le pongan todos los comentarios, le inserten, hagan lo que quieran, lo vuelvan patas arriba, porque era lo que estábamos hablando ahorita. Decíamos, antes de que entraran todos, que es muy importante para aprender, rayar, escribir, tomar notas, ¿sí? Que yo sepa por qué lo anoté, por qué me llamó la atención, por qué era importante para mí los hijos paradisíacos, por qué era importante para mí cualquier tema, ¿sí? Entonces que esto no es una cosa de que yo les pueda decir, no, es que miren, les vamos a hacer con Flor una tablita. Esta tablita que hizo Paulita es un trabajo espectacular, pero esa tablita va a ser enriquecida en la medida que ustedes la trajinen, en la medida que ustedes le pongan anotaciones, en la medida que ustedes le enriquezcan, que ustedes la impriman, ¿sí? Yo la tengo aquí impresa, en las hojitas, ¿sí? Entonces yo comienzo por ir tomando a mano, ¿sí? Con esfero, con lápiz, le voy poniendo mis anotaciones. Después la llevo a la de Excel y le hago mis anotaciones en la de Excel. Entonces aquí le pongo, bueno, esto está en el documento tal, ¿sí? Esto que... Ustedes se acuerdan que yo les puse una tarea, y es, ¿quiénes de todas estas personalidades eran mortales ascendentes? Para que sepan hacia dónde vamos, ¿sí? Porque es que nosotros vemos aquí una cantidad de nombres
mortales fusionados con ciudadanos tal, bueno, conciliadores, consejeros técnicos, salvo Los Ángeles, ¿cuáles de esas? O sea, hay algo que ustedes no van a poder ser, aunque sean muy queridos, no les van a salir alas y no se van a convertir en ángeles, ¿sí? Nosotros, los mortales ascendentes, somos de una clase, los ángeles son de otra clase, los seres estacionarios, o sea, los seres intermedios, los univitatia, los usatia, ellos son otra clase, ¿sí? Pero nosotros, como mortales ascendentes, ¿qué oportunidades tenemos de tomar esas posiciones, ese trabajo, esa ministración en determinadas áreas, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién le gustaría ser un artesano celestial? ¿A quién le gustaría ser un astrónomo? ¿A quién le gustaría ser X o Y? Y entonces, si yo sé que dentro de esa escala que me están dando de posiciones, yo tengo posibilidad de llegar, qué interesante que yo vaya marcando. Voy poniendo chulos, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes pongan sus propios chulos, en la medida que ustedes pongan sus propias notas, ustedes están aprendiendo. Yo sé que la que más aprendió con esta tarea fue Paulita, porque el que se sienta en los resúmenes, por eso yo admiro y le echo tantas flores a Flor, con sus cuadros, con sus muñequitos, porque es que el trabajo de sentarse uno cuando yo me siento a hacer un resumen, el que más aprendo soy yo, ¿sí? Pues yo, venga, ¿cómo voy achicando un concepto así de grande para volverlo así de grande? ¿Sí? Para entregárselo en píldoras. Pero la idea es que ustedes tomen la píldora y la píldora se expanda otra vez para que ustedes creen sus propias píldoras de conocimiento. Porque recordemos que ese es el discernimiento. Ustedes se acuerdan qué quiere decir la sigla del grupo X, ¿no? Información, conocimiento, sabiduría y servicio. Nosotros estamos recibiendo información. Nosotros nos están echando un cuento, ¿sí? ¿En qué se diferencia? Hoy me hacían la pregunta, ¿en qué se diferencia los libros del caballo de Troya a Urantia? Aparentemente en algunas partes puede tener la misma información, de hecho mucha información está acá en Urantia, pero yo les decía varias cosas, les decía, mire, no perdamos la perspectiva, ¿sí? De lo que es Urantia. Urantia es la última revelación, ¿sí? La última revelación dada a la Tierra. ¿Por quién dada? Por seres celestiales, llamémoslo así, ¿sí? Que nos están contando un plan. ¿Qué diferencia hay con todos los libros? ¿Sí? Con JJ y con todos. Esto no es una novela, esto no es escrito. JJ es un maestro. JJ ha hecho una labor por la diseminación de la verdad en Urantia espectacular, porque a través de él ha llegado mucha gente. Pero no deja de ser un gran escritor que pone en forma novelesca, que le mete un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿sí? Para hacer finalmente un éxito editorial y mucha plata. Entonces yo me quito el sombrero delante como un gran escritor, pero esto no es una novela. Aparte, de nuevo, que es uno de los temas que nos vamos a encontrar todas las veces. Nosotros no somos una religión, nosotros no estamos ni convenciendo ni convirtiendo. Nosotros estamos dando una información, que es la I, información. ¿Cuándo esa información se convierte en conocimiento? Cuando yo permito que esa información que me dan discierna y digo, hago el cuadrito, hago un cuadrito aquí en mi cabeza y en mi corazón y saco mis conclusiones de esa información. Yo ahí tengo conocimiento. Estoy sacando un conocimiento que es mío, ¿sí? Mío, todos recibimos la información. Pero ¿quién recibe más conocimiento? El que se sienta a discernirla, el que se sienta a estudiarla, el que se sienta a ponerla en práctica, ¿sí? Cuando yo puedo poner ese conocimiento a prueba, yo convierto ese conocimiento en sabiduría. Pero yo no saco nada con ser una persona muy sabia si no lo vuelco en servicio. Entonces, mis queridos amigos, volvemos a lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos por ahí alguien decía, les voy a decir quién, en comentarios. Alguien decía que qué hacía para ponerse a trabajar. Pasé lo que estaba haciendo yo, y además muy generosos con el comentario, pero yo lo único que hago es compartir lo que he recibido, ¿sí? Randall. Bueno, y es que lo interesante de esto, por ejemplo, ¿sí? Estimado Jaime, miren ustedes que este es un comentario. Este es un señor que se llama Randall Hernández, que él nos viene siguiendo silenciosamente y ya nos va a alcanzar, entonces por eso no he entrado. Y primero disculpas por no haber enviado antes la consulta, pero me falta una sesión para poder alcanzarlos. Miren ustedes qué interesante, ¿sí? Sin embargo, quisiera trasladarle esta inquietud, por si es posible, tocarles de resumen. Yo el tema que he encontrado un poco más difícil de digerir es el tema de Dios el Supremo. Claro, primero porque nos lleva, de hecho, ya ese picoteó por allá adelante, ¿sí?
Dios el Supremo todavía no hemos llegado allá, entonces tiene que haber muchos vacíos porque necesitamos una cantidad de conocimiento antes de meternos con Dios el Supremo. Dice que entiendo por el momento es un Dios en evolución experiencial, pero esto me lleva a pensar que si es experiencial, tiendo a concebirlo como un Dios que tuvo un principio. ¿Está bien o me equivoco? No, está muy bien, pero es que no hemos recibido todavía, no hemos estudiado ese tema. Dice, bueno, estoy aún más perdido en cuanto a Dios el último y todas las referencias que se hacen de la ultimidad de la deidad. ¿Acaso ultimidad es algo que está más allá de la supremacía? Por tanto, no somos capaces de alcanzar tales conceptos. Miren, es facilísimo. Mire qué interesante la pregunta de Randall. Vamos a volver a nuestro cuadrito. Acuérdense por qué esto es parte de las herramientas. Porque yo tengo que entender, ¿sí? Digamos que esta es la geografía del espacio que se denomina cosmología. Resulta que en cada parte de la creación hay una estructura administrativa de las deidades, llamémoslo por así decirlo, ¿sí? La Trinidad que está aquí en el paraíso, en el centro, opera en una parte. En el universo central, ¿sí? En esta parte está Dios el Supremo y en la parte de afuera está Dios el Último. Entonces lo primero que necesito yo es entender cómo es esa cosmología y cómo es la parte administrativa. Entonces, por eso es tan importante que lo primero que hacemos nosotros es darle un plano del universo maestro y un cuadrito de Excel del superuniverso de Orbontón. Para que nosotros podamos meternos aquí, cómo es no solo la cosmología, sino cómo es esa parte de la administración celestial. Es que cuando a mí me hablan, de entrada que me hablan del plano del universo maestro, y me dicen que hay 8 billones de planetas habitados o habitables, pues ya imagínense el rollo tan macho en que nos están hablando. Entonces tenemos que entender que esas jerarquías operan en diferentes partes. Entonces para Randall, no te preocupes, Dios el Supremo funciona en una parte, y efectivamente es un Dios creado, ¿sí? Por la Trinidad, ¿sí? Es un Dios experiencial que está creciendo con la experiencia de cada uno de nosotros, y Él opera en esta parte. Él está en el paraíso, pero opera en esta parte del universo central. Y Dios el Último, que todavía también está, pues, le falta mucho más, va a estar en los universos exteriores, en los sectores de afuera, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos por eso, ya vamos a llegar allá. Lo interesante es entender que dentro de un plan perfecto hay una jerarquía de deidades. Entonces, por eso es que nosotros teníamos que sabernos conceptualmente lo que era Dios del séptuplo. ¿Se acuerdan de Dios del séptuplo? ¿Sí? Yo les decía que para que no se les olvidara, ¿sí? Luisito, ya te contesto. Entonces, para que no se les olvidara, tenía la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Infinito. Después teníamos en el medio un Dios, que es Dios el Supremo, que es una deidad derivada, una deidad experiencial. Y después tenemos los creadores supremos, que decíamos que eran los 7 espíritus rectores, los ancianos de los días y los hijos creadores. Y esa era una forma en que a través de Dios el séptuplo, el Padre celestial, el Padre universal, puede llegar hasta nosotros, las criaturas mortales ascendentes, ¿sí? Pero hay una jerarquía, y esa jerarquía opera en niveles. Entonces nosotros veíamos dónde opera la Trinidad, dónde opera un espíritu rector, qué es lo que hace Dios el Supremo, perdón, dónde opera un espíritu rector, dónde operan los ancianos de los días y dónde operan los hijos creadores. Y entonces pasamos de paraíso a los planetas, ¿verdad? Porque los universos locales, que es donde opera un hijo creador, están hechos de planetas, de bolitas, de mundos que están habitados. En esos mundos habitados hay mortales ascendentes. Julianita, buenas tardes, y a todos los que han llegado. Entonces, es muy interesante que entendamos la importancia de utilizar las herramientas. Primera herramienta, las primeras 2 herramientas que ustedes tienen que tener: el cuadrito del mapa del universo maestro y la estructura, el cuadrito de Excel de la estructura del superuniverso de Orbontón, porque estamos viendo cómo son las jerarquías para efecto de administración en el superuniverso. ¿Correcto? Entendiendo eso, pues hay otras partes donde opera Dios el Supremo y otras partes donde opera Dios el Último. Y a eso se refiere cuando se habla de la supremacía o de la ultimidad. Pero no se preocupen, que no hemos llegado allá vamos a llegar. Está preguntando Luis aquí, se me voló Luis, ¿el monoteísmo está equivocado? No, para nada. Lo que pasa es que una cosa es el monoteísmo como tal, como lo hemos conocido, que es creer en un solo Dios, y otra cosa es entender la estructura de las deidades. Es que el monoteísmo me lleva a entender que el Padre Celestial, ¿sí? Primera fuente y centro, está por encima de todo. Pero es que la Trinidad, cuando opera como Trinidad, es como si fuera un Dios. Están operando como uno, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito. Y después hay unas jerarquías.
Entonces, no es que nosotros dejemos de adorar al Padre. Lo que pasa es que en esos niveles de jerarquía, ¿quién es mi Dios inmediato? Miguel de Nevadón, que es mi papá, ¿sí? Ese es mi Dios, que es el Hijo Creador, que está en los universos locales. Eso no quiere decir que estemos desconociendo al Padre, porque casualmente esa es la diferencia cuando nosotros empezamos a estudiar en el proceso de orar o adorar. Entonces decíamos que nosotros nunca vamos a dejar de reconocer que en la jerarquía más grande está el Padre. El Padre es primero que todo, el Padre es nuestra personalidad. De hecho, nuestra identidad eterna está compuesta primero que todo por la personalidad, que es un don que nos da el Padre, que es el eje, digamos, de la identidad eterna. ¿Sí? Entonces, no, para nada, no pasa, estamos entendiendo es cómo es esa jerarquía administrativa. Entonces, no nos cambia en nada, simplemente es entender que es tan grande y que es tan perfecto el plan que tiene que haber una serie de jerarquías en la administración de toda la parte celestial, de todo el cosmos, y no cambia en nada. Y eso lo entendemos casualmente cuando cogemos nuestros cuadritos y los tenemos claros. Entonces, aquí es muy importante que nosotros repasemos si lo que hicimos en los 11 primeros documentos, que nos pasamos 5 estudiando al Padre Universal, al Padre Celestial, ¿sí? Después nos pasamos los otros 6 entendiendo quién era el Hijo, quién era el Espíritu Infinito, y cómo era el rollo de la isla del paraíso. Y a partir de ahí sí nos abrimos, porque fíjense ustedes que en esos 11 primeros documentos no estudiamos sino el puntico blanco, que es el paraíso, y cómo es la jerarquía de la administración de ahí. Ahora entramos ya en toda la parte de cosmología, a todo. Entonces ya vimos cómo es la administración, y entonces vimos la administración de un superuniverso, para poder entender la de cada uno de estos superuniversos, ¿sí? Que es exactamente igual, y donde opera Dios el Supremo y Dios el Último. Lógicamente no hemos profundizado porque no hemos llegado allá, y en este momento no me voy a extender con eso, porque no hemos llegado, pero son deidades derivadas, ¿ok? Bueno, vamos a volver a las preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, lo van haciendo, pueden hacérsela por el chat a Flor para que me vayan poniendo aquí, porque yo tengo la lista. Ketty pregunta. Querido Jaime, reenvía estas preguntas a Flor porque no tengo su correo, deberían tenerlo. Porque ustedes, en todos los correos, cuando yo mando, ese correo sale a los 80, no deberían tenerlo, lo tienen, porque llega a las 81 personas y ustedes se molestan en abrirlo, ahí pueden ver el correo de todos ustedes, y ustedes pueden escribir entre ustedes. Y lógicamente está el de Flor. Sí, me llegó por correo. Claro. Pero porque yo te lo mandé, yo te hice un forward. Pero realmente no le mandaste copia porque no te fijaste. Tú tienes todos los correos. Todos tienen todos los correos de ustedes. Si ustedes se quieren comunicar con Carlota, con Luis, con Samuel, ustedes tienen los correos. En los correos que yo mando, porque van como X. Y ahí salen los 80 y pico de correos que están metidos, que son los estudiantes de este curso. Que curiosamente vienen 30 presenciales, pero le mandamos correspondencia 80, pero estamos teniendo más de 150 que nos están siguiendo en las clases. Entonces, todos se pueden conectar. Entonces, ojo con eso para que no me vuelvan a decir que no tienen los correos, como cuando me dicen que no tienen los materiales. Pregunta Ketty. ¿Qué tipo de parentesco nos une con nuestra familia cósmica? Por ejemplo, un portador de vida, un controlador físico decano, un Melquisedec. ¿Vienen a considerarse hermanos nuestros? A ver. A eso les podría responder, y ahora Flor me corrige si estoy diciendo barbaridades, porque la jefa es Flor, entonces ella corrige. Sí. Entonces nosotros somos todos hermanos desde el punto de vista que somos hijos del mismo Padre. Sí, nosotros somos hijos del Padre, primera fuente y centro del Padre Celestial, pues somos hermanos. Lo que pasa es que funcionamos en distintas partes, y parte de las clasificaciones del cuadrito de Paula, que le vamos a sacar tanto jugo, es quiénes tienen que ver con el proceso ascendente y quiénes no lo tienen. De hecho, hay muchísimos seres que ni siquiera se nos han revelado que no tienen que ver con la carrera ascendente, ¿sí? Entonces, es interesante que ustedes mantengan eso presente. Ahora, si puedo ser más claro con tu pregunta, un portador de vida, ¿qué hace? Ustedes se acuerdan cuando vimos los hijos de Dios paradisíaco, que está en el documento 21, si mal no estoy, ¿sí? Ahí los clasifican en dos partes. Paradisíacos directamente no son sino 3, que son los Micaeles, los hijos creadores o Micaeles, los hijos magisteriales o abonales, o los hijos instructores trinitarios o dainales. Ahí ya nos están poniendo 3 jerarquías, digamos, de deidades, ¿sí? Hijos creadores son los creadores de los universos locales, los hijos Micaeles, Miguel de Nevadón, ahí tenemos el ejemplo, con su respectiva compañera, que es el espíritu materno del universo local. Después tenemos los hijos magisteriales o abonales, son magistrados, son jueces,
¿sí? Ellos operan en una labor específica, también se pueden auto-otorgar, todo eso lo vimos ahí. Y después vimos los hijos instructores trinitarios, ellos son maestros. Cuando necesitamos que una parte de la creación entre a luz y vida, una etapa de luz y vida, empiezan a mandarnos hijos magisteriales porque ellos nos pueden capacitar de una forma que ninguna otra persona lo puede hacer porque fueron creados para eso, ¿sí? Entonces los creadores son los Migueles, los magistrados, los jueces son los magisteriales o abonales y los instructores son los hijos instructores trinitarios, los maestros. Pero después hace una subclasificación dentro de un universo local. Y dentro de un universo local vuelven y nos jerarquizan. ¿Quiénes son los más importantes por trabajo? ¿Sí? Los Melquisedec, después vienen los Borondadec, después vienen los Nanonandec y después vienen los portadores de vida. O sea, fíjense ustedes que cada uno tiene una tarea específica y han sido creados para operar en una tarea específica y en una parte de la creación. Entonces el trabajo de los portadores de vida, un portador de vida es hermano mío, pues es hermano mío desde el punto de vista que es hijo del Padre Celestial y es hermano mío, es hijo de Miguel de Nevadón, que es mi papá, ¿sí? Y es hijo del Espíritu Materno, que es mi mamá. Entonces, ¿es mi hermano? Pues sí, es mi hermano. Pero tiene otra función completamente diferente, que es hacer las implantaciones de vida. Ahora, ojo, ellos no crean vida, ellos implantan vida. Recordemos que quien le da el encendido, la chispa, son las deidades. Entonces, únicamente Miguel y el Espíritu Materno. En este caso, el Espíritu Materno es la que se encarga de que esa vida florezca. Yo se lo voy a poner de esta manera. Hoy en día que estamos, que la ciencia ha avanzado tanto, la biotecnología, la genética, casi que te podría decir que nosotros hoy podemos fabricar un ser humano en un laboratorio. O sea, nosotros podemos fabricar la célula, podemos fabricar todo, podemos fabricar el cuerpo, la pijama, todo. Lo que pasa es que es eso, es una pijama, es un vestido que no tiene vida. Porque la vida no la da sino la deidad. La única persona que puede hacer que ese ser que fabricaron en un laboratorio viva es el Espíritu Materno. Entonces el portador de vida lleva, hacen implantación, toda esa cosa, pero hasta que no le den el toque divino, nunca va a tener vida. ¿Ok? Entonces, ¿son hermanos? Pues desde ese punto de vista sí son hermanos, Ketty. Son hermanos nuestros, porque venimos del mismo padre. Pero tienen otra jerarquía y están para otra cosa, ¿sí? Entonces vemos que los hijos de Adonandec hacen algo, que son los que trabajan como príncipes planetarios, que son los que trabajan como soberanos de un sistema, que los hijos Borondadec son los soberanos de las constelaciones, los altísimos de las constelaciones, perdón, ¿sí? Y así vamos viendo dónde está la jerarquía, hasta el hijo creador que maneja 10 billones de planetas habitados o habitables, desde la creación a armar todo lo que tiene que ver con el plan. Eso es parte de lo que estudiamos ahorita en esta primera parte, de cómo operan todas estas personalidades que tan generosamente nos pusieron en este cuadrito para ahorrarnos trabajo, porque no hay cosa más rica que le hagan a uno la tarea. Están todos en un solo sitio, ¿sí? Entonces yo los puedo ver al frente y digo, mire qué machera. Primero, origen triuno, que es parte de la que yo les preguntaba a ustedes. Señores, hay una cosa que es muy importante para que no nos perdamos en las explicaciones. Las explicaciones de quién es quién y de quién crea quién y para qué. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que hay seres de origen triuno, quiere decir que vienen de la Trinidad. De origen dual, que tienen papá y mamá, o de origen singular, no necesitan sino un ser que los creó. Y entonces poníamos ejemplos, ¿sí? Los seres de origen trinitario, los seres de origen, por ejemplo, en los hijos creadores, digamos que tienen papá y mamá, ¿sí? Y seres de origen singular, y poníamos en esos seres de origen singular el ejemplo de los hijos materiales, que son creados por el Hijo Creador, que son los Adanes planetarios, y veíamos el caso de los ángeles, que son creados solo por el Espíritu Materno, porque son ministros, son servidores. Ellos trabajan con nosotros, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí dejo respondida a tu pregunta, Ketty. Y para todos ustedes, los que están escuchando, si no es claro, díganme. Gracias, Jaime. Bueno. Sí, entonces, sí está bastante clara y explícita. Ok. Gracias. Tú pones una pregunta más. Dices, ¿qué es realmente un ajustador de pensamiento? Esa es trampa porque nos la mandaste a última hora, no quedó en la lista. Y el problema de eso es que va a quedar fuera, porque yo les voy a pasar las preguntas para que ustedes reflexionen sobre lo que queda aquí en la grabación de las respuestas y las preguntas. Dice, ¿qué es realmente un ajustador de pensamiento? ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Dice, ¿qué dice el libro? No recuerdo dónde. Pues, que algunos están guardados para reencontrarse con las personalidades que viven una separación temporal. Primero, Ketty, nos estás trayendo un tema que no hemos visto. O sea, ustedes lo han visto, ustedes van adelantados con nosotros. Estás en el experimento. Ya, 3 libros adelante.
Sí. Ya después. Pero te la puedo Dios contestar. muy personal. Espérate. No, pero te la puedo contestar. No tiene ningún misterio, sino que no me gusta ir en desorden porque hay vacío. No, está bien. Pero es No un pedacito. problema. Pero a ver, es un pedacito del Padre en su parte prepersonal. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos que el Padre, como ser prepersonal, opera de una manera, como ser personal opera de otra y como ser superpersonal opera de otra. Bueno, como ser prepersonal, casualmente se fragmenta y nos permite tener un pedacito de él en nuestra mente. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una comunicación directa con el Padre. Eso es lo que hace que nosotros, respetando, por favor, señores, no estoy yendo contra las creencias de ninguno de ustedes, no estoy yendo contra religiones, si ustedes profesan cualquier tipo de religión, bienvenidos, yo soy muy respetuoso. Volvemos al tema de la información. Eso es lo que hace y lo que permite que nosotros podamos conectarnos directamente con el Padre sin necesidad de intermediarios, ni de religiones, ni de sacerdotes, ni de ministros, ni de nada, ¿sí? Ni de pastores, ni de ningún tipo. O sea, yo no necesito ejercer ninguna religión. ¿Qué haría un indiecito en la selva? ¿Sí? Que no tiene religión. Entonces, no es hijo de Dios, no se puede comunicar con Dios. No, él tiene su ajustador de pensamiento y eso le permite que él establezca una relación con ese ser supremo, aunque no lo entienda, aunque no lo conozca, que fue otra de las preguntas. ¿Qué pasa si yo no tengo el conocimiento? ¿Qué pasa si yo no estoy usando o no estoy haciendo la voluntad del Padre? Mire, la voluntad del Padre la hacemos solo en la medida que queremos ser obedientes a nuestro Padre y obedientes, aquí olvídense de mandamientos, olvídense de bobadas, yo no quiero meterme en esquemas. Obediente me refiero que quiero ser una mejor persona. Cuando yo todos los días me preocupo por ser una mejor persona, estoy en un camino de perfección. Y el Padre nos dio un mandamiento: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Nos lo dio a través de quién? De Jesús. ¿Verdad? Porque aquí decimos, y aquí empezamos a entender, y empezamos a recordar sobre todo, que Jesús no vino para que nos perdonaran el pecado original, como nos habían metido el cuento, ¿sí? Para que nos perdonaran. Entonces él lo tuvieron que masacrar porque ustedes son tan malos todos que tuvieron que manejar a un hijo de Dios, ¿sí? Para que nos perdonara a nosotros. Entonces, Jesús vino, se autootorgó fue para revelarnos al Padre. ¿A cuál Padre? A ese Padre lleno de amor. No al Dios castigador y vengativo, no, a un Padre amoroso que tiene un plan perfecto. Entonces lo primero que hacen es contarnos el plan. Entonces mire, Señor, el Padre sí existe y está aquí en el paraíso, ¿sí? Y el Padre tiene esta tarea. Entonces, mire, ha creado todo esto para nosotros, para que nosotros vayamos y progresemos desde donde estamos, en el superuniverso, en el universo tal, hasta que lleguemos al paraíso, como mortales ascendentes. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Servir. Esa es la meta, servirnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo comienzo yo a hacer la voluntad del Padre? Sirviéndome. En este momento, una de las cosas más emocionantes para las personas que asistieron a la charla del domingo fue cuando yo les mostré el mapa mundi. Y es una cosa impresionante. Mira, ahorita que estábamos hablando con Pablo, ¿sí? ¿Quién me decía? Alguien creía que Flor estaba conmigo en Bogotá. ¿Sí? Y entonces resulta que el hecho de que ella sea mexicana y que viene de Chile y ahorita que está metida por allá en la parte de Arizona, pues, y se queda uno aterrado. Pero cuando cogimos y pusimos la bolita del mundo y se los había marcado a todos ustedes, y vemos que es impresionante. Estamos de un extremo a unas distancias descomunales, ¿sí? Por ejemplo, Luis ayer me imagino que estuvo en el partidazo de fútbol de Colombia contra Chile, ¿sí? Porque él está en Chicago, ¿sí? Y le tocó la tormenta y le tocó toda la cosa. Entonces, la verdad es que es la tecnología, es una cosa de locos, ¿sí? Ángela es colombiana, pero está en Miami. Mayrita es, tú eres dominicana, ¿no? Dominicana de Santo Domingo. Dominicana, pero está en Pensilvania, ¿sí? Ketty y Pepe son peruanos y están en Canadá. ¿Luisito de dónde es? ¿Venezolano? ¿Sí? Venezolano y está en Chicago. Rita, ¿tú de dónde eres? Hola a todos, soy de Argentina, del norte de Argentina. ¿Y estás en Argentina? ¿Estás en Argentina? En Argentina, sí, vivo en Argentina. Claro. Carlotica es de Bogotá. Samuel es mexicano y está en Estados Unidos. Marcelino es mexicano y está en México, ¿no? Claro. Sí. No, Paulita. ¿es mexicano? Claro, Marcelino es mexicano. Tienes otro cuento, está lleno de cuates. Soy guatemalteco. Ah, guatemalteco, mentiras, perdón. Ah, ya decía yo. Vecino de México. Vecino. Paulita es mexicana y está en Cancún, a una envidia además, ¿sí? Flor, otra mexicana, y miren, está en Estados Unidos. William es colombiano
y está en la región de Caldas. Adriana. Adriana está también en Canadá. Corrijo, estoy en Cúcuta, ¿no? Sí, tú estás en Cúcuta, perdón. Sí, es que este es un relajo aquí. Bueno, Adriana, tú eres de Bogotá. De Cali. De Cali, caleña. Las caleñas son como las flores. Y está en Canadá. Mire otra vez, ¿sí? De Cali. Sí. Y tú estás viviendo ¿cómo se llama? En London, Canadá. En London, Ontario, sí. Canadá. Cali. Canadá. Sí. Miriam Scioli es argentina. Pablito, miren ustedes, Pablito es un chileno casado con una ecuatoriana que están estudiando y están viviendo en Texas. Es que esto es un relajo, pero es apasionante porque es que está entre nosotros. José y Mary, ellos son dominicanos, si no estoy mal, o puertorriqueños. José. Bueno. Milton. No, nosotros somos de El Salvador. Ustedes son salvadoreños, pero están viviendo... Sí, pero vivimos en Los Ángeles. Salvador, centroamericano, pero viven en Los Ángeles. Milton sí es dominicano, ¿verdad? O puertorriqueño, Milton. No, yo soy dominicano, mi esposa es panameña y estamos en Puerto Rico. Miren ustedes, es que esto es espectacular. Díganme si no hay mezcla de razas. ¿Sí? Mario es argentino y él vive allá en Argentina, abajo de Buenos Aires, pero es apasionante el tema. Entonces, cuando yo los puse en una bolita, se dieron cuenta de lo que estábamos hablando, que estábamos desde la parte sur de Chile hasta Canadá y Brasil y toda Latinoamérica. Óyeme, es una bendición y estamos aquí sentados hablando como si fuera la sala de la casa. Entonces, esa fue de las cosas más interesantes de que nos diéramos cuenta, la facilidad que tenemos y la mezcla que tenemos, que ni aún nosotros sabemos, estamos tan familiarizados hablándonos entre nosotros que no sabemos ni dónde estamos. ¿Sí? Entonces fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues exactamente igual es cuando hablamos de esto, porque ya tenemos que saber dónde estamos. Estamos en un planeta llamado Urantia que pertenece a un sistema llamado Satania, que pertenece a una constelación llamada Norlatiadec, que pertenece a un universo local llamado Nevadón, que pertenece a un superuniverso llamado el superuniverso de Orbontón, ¿sí? Que pertenece a un sistema menor y a un sistema mayor, y seguimos. Entonces empezamos a hablar de cosmología. Y eso está en el cuadrito de Excel que ustedes deben tener y que se va a convertir en otra bendición como este cuadrito del trabajo que nos hizo Paulita. Entonces yo sí les pido que ustedes aprovechen esto. Miren, estos son herramientas. Cuando termine la clase ahora, yo se las voy a mandar, ¿sí? Voy a compartir con la generosidad que ella nos lo mandó. Les voy a mandar los 2 archivos y espero que lo disfruten, espero que les saquen jugo, espero que les permita que ustedes realmente hagan un repaso, porque para eso se preparó. ¿Ok? Otra pregunta. Mayrita nos había mandado unas preguntas, yo las contesté inmediatamente, pero decía... Aparte, me gustó mucho la forma como ella las hizo, porque la forma de hacer preguntas es, ustedes díganme, en tal parte, acabo de leer, caso de ella, dice, documento 1193, no comprendo este párrafo. ¿Se imaginan el camello si se pone a decirme? Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy directamente, yo tengo mi libro abierto, voy al documento 1193 y leo. Entonces, miremoslo, porque todos al 1193. Ustedes tienen su libro abierto, me imagino, ¿no es cierto? Porque no entendería que estemos en clase y tener el libro abierto. Entonces vámonos al 1193. Documento 13. Documento 12. Documento 1193. Dice, miren ustedes, en la eternidad del pasado, cuando el Padre Universal dio expresión infinita de su yo espiritual en el ser del Hijo Eterno, simultáneamente reveló la infinidad potencial de su yo no personal como paraíso. Un paraíso no personal y no espiritual parece haber sido la repercusión inevitable de la voluntad y acción del Padre que eternizó al Hijo, el Hijo original. De este modo, el Padre proyectó la realidad en 2 fases, la personal y la no personal, la espiritual y la no espiritual. La tensión entre ellas frente a la voluntad y acción del Padre y el Hijo dio la existencia al actor conjunto y al universo central de mundos materiales y seres espirituales. Ella, con toda honestidad, me dice, no entiendo un rábano, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Pero cuando me da
puntualmente la cita para mí es muy fácil, porque yo hago esto que acabo de leer y le digo, mira, se refiere al supuesto momento. Recordemos que una de los dogmas o de los temas teológicos o de los temas doctrinales o como lo queramos llamar, es que se nos dice que el Padre es la primera fuente y centro, el Hijo es la segunda fuente y centro y el Espíritu Infinito es la tercera fuente y centro. Cuando nos explican el tema de la Trinidad, se nos dice que el Padre, la primera creación es el Hijo, pero además que no es Hijo sino hija y que ellos dos crean al Espíritu Infinito. Pero para que nosotros entendamos, nos dicen, pero ojo, siempre han existido los tres. Entonces, es una deidad derivada del Padre, que es creación del Padre, pero siempre han estado los tres. Entonces, ahí nos pongan con el primer rollo para que vayamos entendiendo. Entonces, yo le digo, mira, se refiere al supuesto momento en que el Padre está creando a sus hijos y compañeros de la Trinidad. ¿Correcto? Ellos crean cosas espirituales, que son el Hijo y el Espíritu Infinito. Son espíritus. ¿Correcto? Pero a la vez crean cosas no espirituales o físicas, como es el paraíso y el universo central. El Padre, todo tiene origen en el Padre. Tanto las cosas espirituales, como sus compañeros, Hijo y Espíritu, como las cosas creaciones. Su casa donde vive. Se construye su casa, que es el paraíso. Se construyen los 21 satélites, que son las oficinas administrativas, ¿sí? Que están alrededor, que son los 7 mundos del Padre, los 7 mundos del Hijo y los 7 mundos del Espíritu Infinito. ¿Se acuerdan de eso? Me imagino. ¿Sí? Y construye y crean el universo de Abona, que no son sino 1.000 millones de esferas perfectas, creadas así, con los seres, con todo el relleno, ¿sí? La casa con muebles y habitantes. Entonces, es muy interesante, porque nos están hablando para que nuestra mente entienda. Nosotros realmente, el temita ese que siempre han existido, como que no nos computa, pero mire, hay cosas que no se preocupen de ustedes, ¿sí? El primer problema que nosotros tenemos es que tenemos una mente finita para entender conceptos infinitos. Uno de los grandes orígenes de todas las distorsiones religiosas y de las escrituras y de las religiones y de toda la carreta que nos echan, es que nosotros, perdón, en una mente mortal, material y finita, queremos meter a Dios. Entonces, como no nos cabe, pues lo que hacemos es humanizarlo. Entonces le ponemos todas las mañas nuestras y ahí apareció el Dios castigador, el Dios vengador, el Dios que nos echa al infierno, el Dios que tiene que masacrar a su hijo a través de la expiación para perdonarnos a nosotros, y se empiezan a inventar una cantidad de cosas porque es la única forma en que el hombre con una mente humana puede concebir. Entonces, como no nos cabe ese concepto infinito, entonces nos meten todas las mañas y todas las cosas mortales, humanizamos a Dios, ¿sí? Entonces, de ahí vienen todas las distorsiones, ahí comienzan todas las distorsiones doctrinales y dogmas de las diferentes razas y de las diferentes culturas y de las diferentes creencias, ¿sí? Y cada uno empieza a manipular la película a su acomodo para hacer que sus verdades cuadren. Una de las cosas que yo discuto, y siempre, es más, me costó en un congreso un muy mal rato, porque cuando a mí me empiezan a echar cháchara, con todo respeto, de una vez no quiero maltratar a nadie, cual pastor protestante, que empieza a citarme las escrituras, no, es que en el Deuteronomio 5:18 y tal cosa, digo, mire, paremos ahí porque yo quiero que cuando vayamos a las escrituras, no estoy desconociendo su valor, pero quiero manejarlas en el contexto que son. Yo les digo, les hago un planteamiento. ¿Por qué las diferentes religiones que utilizan la Biblia, ¿sí?, como su base doctrinal, no han hecho correcciones a la luz de la ciencia y siguen diciendo que Adán es de 4.000 años antes de Cristo? ¿Por qué no pueden decir que es de 38.000? Yo les digo ya, porque tienen un vacío en conocimiento de 34.000 y no quieren reconocer que fue alterada la información. Entonces, el único libro donde está la información completa es en el libro de Urantia. ¿Por qué está completa? Porque no es escrito por ningún ser mortal, viene de afuera. Entonces empezamos a entrar en polémicas que si fue así o que si no fue así. Como les decía yo, ¿cuál es la diferencia del contenido del libro de Urantia? Si se lo pusieron debajo de la cama al doctor Sadler o lo trajeron en platillo. Nada, el libro de Urantia se defiende solito en la información que trae. Entonces nosotros tenemos que aprender a madurar y a ver la información, analizarla, coger esa información y volverla a conocimiento. ¿Cómo la convertimos en conocimiento? Estudiándola, discerniéndola, pidiendo en oración para que se haga lo que yo les digo a ustedes, y es que nuestra mente textualmente es expandida. Nos cogen ahí, nos la van abriendo para que nos quepa, para que podamos
discernir, para que podamos digerir estas enseñanzas que nos están dando. Y entonces ahí nos empezamos a enriquecer porque nos cabe, y sobre todo nos cabe sin ningún temor de ningún tipo de dogma. Porque, les repito, nosotros ni estamos convirtiendo ni estamos convirtiendo. Aquí no se trata de quién tiene razón. Aquí se trata de que yo les estoy dando una información que viene contenida en el libro Urantia y estoy tratando de generar una metodología que nos permita comprenderla, que nos enriquezcamos y que seamos mejores personas y podamos comprender el plan que nuestro Padre nos está ofreciendo y podamos vivir de acuerdo a esa voluntad de Él. Eso es todo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Mario tiene una nota aquí que dice que realmente lo que está pasando, el crisol de razas y de mujeres y hombres todos latinoamericanos, estamos uniéndonos en un propósito profundo, que es comprender el plan de Dios para la humanidad. Mario acaba de poner la palabra mágica. No es que lo comprendamos, sino ¿para qué lo comprendemos? O sea, listo. Nuestro Padre Celestial nos permite pasar de conocimiento a sabiduría. De ahí la tercera letra de la sigla nuestra. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Para toda la humanidad, es compartirlo. Compartirlo, pero yo quiero pedirles algo, porque aquí ya tengo experiencias de gente que ya se han dado contra la pared. Cuando nosotros de nuevo queremos compartir la información de Urantia, volvemos a lo mismo. Cual pastor con la escritura bajo el brazo, nos volvemos mamones, ¿sí? Aburridos, hartos. La gente, mire, la gente cuando ustedes quieren pretender enseñarle algo, inmediatamente se pone a la defensiva. Entonces, únicamente contemos el cuento. Hay una información que está en este libro y que es interesantísima por esto y por esto y por esto. Señores, veo que ni es una religión, ni pretendemos serlo, ni pretendemos convencerlo. Mírenla, es chusquísima, está interesantísima. Quien esté listo la recibirá, quien no esté listo no la va a recibir ni porque se le pongan de rodillas. Así vayan ustedes con Ángel a bordo, con Marciano a bordo, no les van a recibir información. Quien no esté preparado, no la va a recibir. Quien esté preparado va a ser receptivo así, y poco a poco. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos compartiendo esta plataforma, estamos compartiendo esta familia en que nos hemos convertido, ¿sí? De punta a punta del continente. El domingo, fue una cosa muy linda, tenía una gente de España y una gente de Noruega, ¿sí? Viendo la conferencia, escuchando la conferencia. Fue muy lindo porque igualito, no les mostré no este ladito de la pelota porque si la volteaba por el otro lado, ¿sí? no me cabía en la foto, entonces por eso hablamos de América, pero nos están viendo de todas partes, o sea, igualito, y la niña que vive en Noruega es venezolana, ¿sí? Y está casada, creo que es con un danés o con un noruego, y por X razones de la vida, mire las vueltas que da, y empezamos a ver cómo simplemente nuestros hermanos de Hispanoamérica o de habla hispana o Latinoamérica, como quieran llamarlo, están regados por todo el mundo y buscan y quieren conocer de la revelación y miran estos videos y leen el libro y están disfrutando de las ayudas que hemos generado y esta, mi querida Paulita, pasa a ser de los tesoros que se van a beneficiar, que va a ser bendecida por el esfuerzo que hiciste y se va a beneficiar mucha gente que tú no tienes ni idea en manos de quién va a terminar. Pero la ponemos para todo el que lo quiera usar. Todo lo que hacemos es para todo el mundo. A mí cuando me dicen, oiga, pero es que sí lo puedo compartir, haga lo que les dé la gana con eso. ¿Sí? Es para que todo el mundo lo conozca, repártalo, regálelo, haga todo, porque lo que queremos es compartir. Solo en la medida que compartamos vamos a poder hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Y por ahí algún loco va a decir, oiga, ¿quién fue el que hizo ese cuadro que no estoy de acuerdo? Yo le doy el correo de una vieja que se llama Paula Padilla, peleé con ella que ella fue lo que lo escribió. Ella le explica por qué lo puso ahí o por qué estaba o no era. Ajá, ¿ve? Cuando ustedes empiezan a discutir, cuando ustedes empiezan a cuestionar, empiezan a aprender. Porque cuando usted me diga que esto que yo le estoy poniendo aquí en el cuadrito no es, yo le voy a probar por qué sí es. Entonces me fascinó la manera en que Mayrita me mandó las preguntas. Segunda pregunta que me manda Maurita. Bueno, entonces le digo, de este modo el Padre proyectó la realidad en dos fases, la personal y la no personal, la espiritual y la no espiritual. La tensión entre ellas frente a la voluntad de acción del Padre y del Hijo dio origen al actor conjunto y al universo central de mundos materiales y seres espirituales. Porque fíjense, cuando hablamos de Abona, miércoles, es que estamos hablando de 1.000 millones de bolitas. Además no son bolitas, son bolotas, son unos planetas gigantescos, ¿sí? Con todo el relleno, con todos los seres, con toda la administración, con todo lo que hay ahí, con todos los propósitos. Ese es el mostrario de los dioses, para donde se entrenan los hijos creadores, para que aprendan. Ellos comienzan no ascendentes, sino descendentes. Ellos pasan por todo eso, viendo todas las creaciones del Padre, donde son capacitados. A mí hay algo que me apasiona cuando estudio Urantia. Es como un Dios que es creado, un Dios, nace un Dios, ¿sí? Un hijo creador,
y empiezan a entrenarlo y dura miles de millones de años pasando por el catálogo de la creación del Padre, que es ni más ni menos que Abona, ¿sí? Pasa los 1.000 millones de planetas viendo cómo los crearon, cómo están creados físicamente, desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista biológico, desde todas las cosas que a ustedes se les ocurra, para que él después le presente a la Trinidad un plan original, con base en lo que aprendió, en lo que fue entrenado, ¿sí? Y él presenta, ok, yo quiero esa esquinita del cosmos, entonces yo quiero que mi universo local quede en tal parte, ¿sí? Y aparte, le han preparado una compañera eterna, que es el espíritu materno, que es la que le va a ayudar. Va a ser su ayuda idónea, su esposa, su compañera, la representante del espíritu infinito, que es el Dios de acción. Ella es la creadora. Miren ustedes qué interesante. ¿Sí? Entonces, ella crea personalidad y crea su ejército para ayudarle a su esposo, llamémoslo así, en esta aventura de la creación. Y siendo dioses, son entrenados por miles de millones de años antes de empezar su aventura de la creación de un universo local. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Y eso es lo que vamos a entrar en la segunda parte del libro a profundizarlo. ¿Qué es un universo local? ¿Cómo se administra? ¿Quiénes son las huestes del universo local? Y es donde vamos nosotros, donde estamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es tan importante estas preguntas. Segunda pregunta. Dice 12.2.5. 12.2.5, vamos a 12.2.5. En el libro de Urantia, 12.2.5. 12.1, 12.2.5. Dice, poco sabemos sobre la significación de estos extraordinarios fenómenos del espacio exterior. Una mayor creación del futuro está en proceso de formación. Podemos observar su inmensidad, discernir su extensión y percibir sus dimensiones majestuosas, pero por lo demás, conocemos poco más de lo que conocen los astrónomos de Urantia acerca de estos ámbitos. Mire quién lo está diciendo. A nuestro entender, en este anillo exterior de nebulosas, soles, planetas, no existen seres materiales del orden de los humanos, ni ángeles, ni otras criaturas espirituales. Este dominio distante está más allá de la jurisdicción y administración de los gobiernos de los superuniversos. Miren ustedes qué interesante. ¿Por qué? Porque nos están hablando de las creaciones de aquí afuera, ¿sí? Y el que nos está hablando es una persona que vive acá. Es un ser celestial que corresponde al superuniverso nuestro. Entonces, fíjense cómo nos explica, está allá afuera. Dice, mire, lo que yo sé, más o menos lo que saben ustedes allá cuando miran. Es que ellos tienen más información del plan. Entonces yo le contesto, sí, allá es donde aspiramos a trabajar cuando seamos miembros finalistas del cuerpo mortal de la finalidad y espíritus de la séptima etapa. Cuando lleguemos al paraíso vamos a ser espíritus de la sexta etapa. Y nos reservan esa misión para los que quieran realmente, haya sido su meta, salir a trabajar con el Padre. Y se nos dice, ya nos enseña en el libro, que vamos a ir seguramente con nuestro Hijo Creador y el Espíritu Materno a trabajar en esos universos de afuera. Pero miren ustedes lo rico cuando me preguntan con orden, porque le está diciendo, en lugar de que me copie toda la cháchara, copia la referencia, plácata, y hace la pregunta. ¿Sí? Dice... No, Jaime, sí. Jaime, ¿qué es cháchara? Sí. Disculpa que te haga esa pregunta, pero ¿qué es cháchara? Es una palabra que ni he escuchado. Cháchara es un modismo colombiano, como decir echar paja, o esta carreta que decimos también, ¿sí? O sea, cuando uno le echan una historia, Okay, gracias. Es una historia, es una forma folclórica de decir esa historia, ese cuento, esa historia, ¿sí? Ah, ya. Entonces, pues digo, en lugar de que me eche toda la cháchara que ya está en el libro, ¿para qué me lo copia? Me dice, tal parte no entendí esto. Entonces yo voy directamente a la referencia tal y te la respondo. Entonces es una forma muy rápida que nosotros podemos consultarnos. ¿Sí? Por eso, entiendan por qué cuando me preguntan a mí si es importante el libro físico y si es importante el libro digital, que cuál usar. Yo les digo, los dos. Porque es que en el digital, miren ustedes cómo jugamos y navegamos a la velocidad que nos movemos de la revelación. Pero en el físico necesito rayar, hacer mis muñecos. Yo, si no tengo el cuadrito para escribirle al lado, no me entra, entiéndanme. Es una forma de aprender. De pronto son mañas de viejo, pero yo aprendo así. Yo necesito poder rayar. Entonces, ustedes me echan el cuento que yo sé y lo tengo, es lo que le decimos cháchara, la tengo en el libro. Pero me muevo mucho más fácil si nos acostumbramos a hacer esas búsquedas electrónicas. Ustedes no se imaginan lo que vamos ganando en la medida que se me acostumbren a hacerlo. Por eso fue mi roce, mi fricción que tuve con Ángel Sánchez Escobar cuando me critican nuestra versión. Mire, a mí no me importa si una palabra quedó mal traducida, si se nos fue un sentido, porque el espíritu de la verdad nos transmite lo que nos quiere enseñar el Padre, nos transmite lo que los reveladores nos quieren dar, ¿sí?
Entonces, a mí que me digan que esto no sirve, perdónenme, ¿sí? Y no solo sí sirve, sino que además a todo el mundo se lo mando para que podamos hablar el mismo idioma. Porque es que en las diferentes versiones cambia muchísimo. Entonces, cuando me cambian un texto, y ahí sí es impresionante, porque si yo estoy leyendo una versión y los hablo solo por ediciones, hay diferencias hasta de páginas. No me pregunten por qué, en ediciones lo acomodaron mal, lo acomodaron bien, no importa. Pero cuando yo leo una cosa y el libro Durantia de Ángel es distinto al de Mayra y es distinto al de Ketty, ahí digo yo, hijo madre, me perdí. ¿Ustedes qué están leyendo? Resulta que están leyendo lo mismo en versiones distintas. ¿Qué es lo que hemos hecho al pasar esta versión electrónica? Que todos hablemos el mismo idioma, que podamos con esa precisión. Hágame el favor, 12, 5, 6. Ah, vamos 12, 5, 6 y todos llegamos derechito. Porque es una nomenclatura electrónica que llegamos muy fácil. Entonces todos hablamos de lo mismo, ¿sí? Entonces eso es muy importante para que lo usemos y acostumbrémonos en esas búsquedas y en esas consultas electrónicas a usarlo. Y van a ver ustedes cómo progresamos. Y ahí ya estamos en el tema de las búsquedas electrónicas y es la otra herramienta en la cual nos vamos a beneficiar. Dice 1256. Vamos al 1256. 12, 5, 6. Sí. Existen 3 niveles diferentes de conocimiento del tiempo. Primero, tiempo percibido por la mente, conciencia de la secuencia, movimiento y sentido de duración. Segundo, tiempo percibido por el espíritu, discernimiento del movimiento hacia Dios y conciencia del movimiento de ascensión hacia niveles de divinidad en aumento. Tercero, la personalidad crea un singular sentido del tiempo mediante el discernimiento de la realidad, más una conciencia de presencia y la noción de duración. Miren ustedes que esto de pronto, cuando ustedes lo miran así, les puede parecer muy raro. Yo lo veo con una facilidad impresionante. ¿Qué es el tiempo? ¿Ustedes se acuerdan que nos dicen que en el paraíso no hay tiempo ni espacio? ¿Verdad? El tiempo es una forma de medir una secuencia de hechos. Si nosotros no tuviéramos tiempo, no podríamos saber cuándo hicimos algo, ¿sí? Yo le digo a ustedes, ¿qué hice ayer? ¿Qué hizo ayer? Estoy enmarcando en un tiempo. Ah, ayer yo me levanté, ayer fui al médico, ayer fui a llevar el carro al taller, después recogí a mi esposa, llevé a los niños al colegio y yo puedo darles una secuencia de hechos. Entonces, la perspectiva mía de mortal del tiempo es esa. Entonces, por eso fíjense ustedes que el primer párrafo, y lo repito, nos dice, otra vez lo abro, dice, el tiempo percibido por la mente, conciencia de secuencia, movimiento, ¿sí? Hacia conciencia de movimiento y sentido de duración. Ese es el tiempo. Por el espíritu, ya como seres espirituales, ya cuando yo resucito, ¿sí? Y sé que sí, que de verdad soy eterno, empiezo a entender eso, ya quiero saber es el movimiento hacia Dios y la conciencia del movimiento de ascensión hacia niveles de divinidad en aumento. Cuando ya nosotros nos despertemos en un mundo morontial, decimos, ay, madre, ¿cuántos mundos morontiales eran? ¿Los mundos de estancia? Ah, no, eran 7. Ya voy en el primero. Ya pasé al segundo, ya estoy pensando cómo voy avanzando en relación en mi proceso de ascensión. Ahí ya no estoy preguntando si me demoré 1 mes, 10 años, 2000 años, no me interesa. Sino yo aquí vine al mundo de estancia número 3, ¿sí? En un estado morontial, porque ya pasé por el 1 y por el 2. Entonces ya no quedan sino 4. Fíjense ustedes la percepción ya en un estado morontial cómo cambia. Y después nos dice el número 3. La personalidad, el tiempo recibido por el espíritu, discernimiento del movimiento hacia Dios y conciencia del movimiento de ascensión. Entonces, ahí tengo otra percepción ya como espíritu. Ahora dice, la personalidad crea un singular sentido del tiempo mediante el discernimiento de realidad, presencia y noción de la duración. ¿Qué es la realidad? Conceptos, las definiciones, ¿qué es realidad? Ya, estamos en kinder. Nos toca hacer el curso de traje Durantia. No, hermano, nos toca tener los cuadritos. Yo les dije a ustedes que una persona que quisiera progresar en el estudio Durantia necesitaba tener el planito impreso entre el libro, el cuadrito de Excel de la estructura administrativa y las definiciones, mientras se familiarizan.
En las definiciones dice realidad, lo que existe. Realidad es lo que existe. Lo que existe. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Mi percepción, ya cuando estoy en un estado espiritual, Lo que existe. correcto. Ay, venga, sí existe. Entonces, fíjese, ya el tiempo en donde estoy percibiendo realidades, estoy empezando a entender lo que existe. Aquí yo estoy recibiendo, esto es una teoría, esto es una hipótesis. No, es una teoría, es más que una hipótesis de suposición. Esto es una teoría. Aquí ya me están contando lo que existe. Yo todavía no sé si existe, yo creo lo que existe, ¿sí? Porque lo acepto mediante el espíritu de la verdad, lo doy por hecho. Pero cuando yo resucito, ¿sí? Ya estoy viendo una realidad. ¿Qué realidad? Lo que existe. Estoy en la capital del sistema, estoy en el mundo morontial número 1, en el número 2. Ya es una realidad. Entonces, ahí la pregunta, Mayrita, creo que te quedó claro, era, estamos viendo las percepciones del tiempo. En uno, una secuencia de hechos, en otro lo estamos viendo ya sin el tema de tiempos, ya no nos afana que no tenemos sino tanto tiempo, que no tenemos sino 100 años, no. Ya sé que soy eterno, entonces aquí ya estoy viendo cómo me voy acercando a Dios. Entonces, cómo paso de un estado a otro, cómo paso del sistema a la constelación, cómo paso de la constelación al universo local, cómo paso del universo local al superuniverso, sí, y empezamos a navegar. Entonces ya estoy pensando mi concepción de tiempo como espíritu, ya es en la forma que me voy acercando al Padre, ¿sí? Y también, por otro lado, es cuando empiezo a descubrir las realidades. Que eso que me dijeron ustedes, que esa, ahí sí vuelve y juega, la cháchara era verdad, ¿sí? Sí es cierto lo que me están diciendo. Entonces, ya mi percepción del tiempo es esa. Me refiero específicamente a eso. ¿Sí es claro? Ok. 1346. Miren ustedes que este es otro interesante. 13. Dice: las moradas ejecutivas de los 7 espíritus rectores son en realidad las sedes centrales en el paraíso de los 7 superuniversos y sus segmentos correlativos en el espacio exterior. Ojo, las moradas de los 7 espíritus rectores. ¿Ustedes se acuerdan que los espíritus rectores están en los 7 mundos, ¿sí?, que hay allá alrededor del paraíso, que son los 21 satélites, que son 7 mundos del Padre, 7 mundos del Hijo y 7 mundos del Espíritu? Entonces, los 7 espíritus rectores, dice, en realidad las sedes centrales, el paraíso de los 7 superuniversos y sus segmentos correlativos en el espacio exterior. Cada espíritu rector preside un superuniverso y cada uno de estos 7 mundos se asigna exclusivamente a uno de los espíritus rectores. No existe literalmente ninguna fase de la administración subparadisiaca de los 7 superuniversos que no esté contemplada en estos mundos ejecutivos. Ellos son tan exclusivos como las esferas del Padre y las del Hijo, aunque el estado residente está limitado a los seres nativos y a los que trabajan allí. Estos 7 planetas administrativos son las oficinas, son los mundos, los 7 mundos del espíritu, donde están los 7 espíritus rectores, están siempre abiertos a todos los seres que deseen visitarlos y puedan disponer de los necesarios medios de transporte. ¿Cómo se puede visitar uno de los mundos allá? No hay sino 2 formas. Que te lleve, que vas en calidad de visitante y vas en ser afinado, con un transporte seráfico, o que ya estés de regreso, entonces ya nosotros podemos transportarnos, somos autosuficientes, ¿sí? Y recordemos que nos dicen que hay 3 velocidades básicas. Normalmente, los serafines de transporte vuelan a 2 veces la velocidad de la luz, ¿sí? Hay seres que vuelan a 3 veces la velocidad de la luz. Y hay seres que vuelan a, como vimos la vez pasada, los espíritus, los mensajeros solitarios y todos ellos que vuelan a 5 millones y pico de veces la velocidad de la luz, ¿sí? O sea, son cosas. Entonces, ¿qué te están diciendo? Sí, claro, puede visitar todo el que pueda llegar. Yo digo, oiga, ¿ustedes pueden ir a visitar Nueva York? Claro, facilísimo. No es sino que compre un pasaje de un avión y se vaya para Nueva York. Entonces, si usted tiene para el pasaje, pues va a Nueva York, si no, no puede ir a Nueva York. ¿Sí? Algo así parecido nos están diciendo. Sí, allá están, mire, ese es el planeta de los espíritus rectores. ¿Cómo puede llegar? O en ser afinado, que los lleven, ¿sí? O que usted ya venga de vuelta al paraíso, entonces ya usted puede ir y venir como le dé la gana a donde sea, porque ya pasó, por eso ya tiene derecho, ya lo ganó, ya es un ciudadano del paraíso, ¿sí? Entonces podemos viajar solos, no necesitamos que nadie nos lleve. A eso se refiere con los medios de transporte, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ojo, aquí no estamos diciendo que no haya naves,
Aquí no estamos diciendo que no haya portales interdimensionales que yo pueda viajar a través de un mecanismo con absoluta seguridad que sí los hay, porque las distancias son tan monumentalmente, impresionantemente grandes, que me imagino que debe haber todo eso y mucho más. Lo que pasa es que no es relevante en la etapa del curso que nos están dando. En la medida que vayamos ascendiendo nos van contando más cosas, ¿sí? Pero para lo que nos dijeron es que necesitamos medios de transporte. ¿Y cuáles son los medios de transporte que hemos estudiado? Ángeles de transporte. O cuando ya somos capaces de viajar solos porque ya pasamos por ahí. ¿Sí? ¿Respondida la pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el gran universo? 19.1.3. No me voy a poner a leerlo, pero esto se lo digo ya porque se lo copié textual. El gran universo es los 7 superuniversos constituyen el actual gran universo organizado que consiste en 7 billones de mundos habitables, además de las esferas arquitectónicas y de los 1.000 millones de esferas habitadas en Jabona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De nuevo. Porque esto ya es todo el universo maestro. ¿Sí? Entonces, igualito, ¿sí? Copy-paste, ahí no necesita nada. Pero miren ustedes lo agradable cuando las preguntas nacen de estudio. Después me pregunta que cómo que la población de Jabona va a cambiar. Entonces, nos están contando que los seres de Jabona, que son los jabonales, los que nacen ahí, los oriundos, ellos tienen una asignación. Entonces, en la medida que los sacan de las asignaciones, pues van a ir reemplazando la población. Entonces, también le ponía el texto, de por eso, esa es la razón por la cual salen unas personalidades y llegan otras. Aquí lo mismo. Dice, no comprende el 20.2.5, se refiere a los hijos de Dios paradisiacos. Los hijos de Dios paradisiacos, yo le pongo textualmente, digo, recuerda que la clasificación de los hijos de Dios paradisiacos se llama a los hijos magisteriales jabonales porque esa es su tarea. Son creados para ser magistrados, para ser jueces. Los jabonales son ministros y jueces planetarios, los magistrados de los reinos del tiempo y del espacio, de todas las razas, de todos los mundos y de todos los universos. Esa es la razón por la cual, cuando hay una cosa que se denomina una adjudicación dispensacional, que hay una resurrección dispensacional, que es una pregunta que hay por ahí, ¿sí? Quien va a hacerla es un hijo magisterial, un jabonal, el que llega a hacer eso, específicamente, a levantar a todos los seres que están dormidos. ¿Sí? ¿O no? En el 20.4.4. Que estaba trastornada, pero vamos al sitio para ver cómo lo dice. 20, si me toca moverlo más rapidito. 20, 15, 16, 18, 21 me pasé. 20.4.4. 20.10. Uy, es largo. 28. 20.4.4. Urantia nunca ha recibido a un hijo jabonal en misión magisterial. Si Urantia hubiese seguido el plan general de los mundos habitados, habría sido bendecido con una misión magisterial en algún momento entre los días de Adán y el autootorgamiento de Cristo Micael. ¿Por qué solo en eso? ¿Por qué no desde Andoni Fonta? ¿Sí? Porque el mundo tiene que estar en un momento del desarrollo de la civilización para que manden un hijo jabonal. Dice, pero la secuencia regular de los hijos paradisíacos en vuestro planeta fue totalmente trastornada por la aparición de vuestro hijo creador en su autootorgamiento hace 1900 años. Entonces ya me pregunta, ¿trastornada? ¿No estuvo bien que Jesús viniera a nuestro planeta? Entonces le contesto. El contexto se refiere a que la ilusión de nuestro mundo estaba trastornada por la rebelión de Lucifer. O sea, se despelotó el orden en que debían darse los acontecimientos, entonces por eso estaba trastornada. Y al decidir Miguel el autootorgamiento, el autootorgarse en Urantia, pues cambió el orden. Además, claro que estuvo bien, y él como hijo creador tenía la potestad de hacerlo. Entonces, como éramos el mundo más enredado, pues él escogió nacer en ese mundo y darnos el privilegio de que lo tuviéramos acá. Entonces, él, como hijo creador, podía hacerlo. Y lo hizo. Entonces, estaba trastornada. ¿Sí? ¿Fue malo? No, fue buenísimo. ¿Sí? Pero él estaba desordenado el orden en que se habían debido a los acontecimientos. ¿Ok? Por eso es que dice que estaba trastornada. Entonces, antes de Micael yo hijo jabonal, no por la misma razón. ¿Sí?
Entonces, ¿fue Jesús la cepa de Adán? En el 21:4.3. Le digo, las razas ya estaban muy mezcladas, pero indiscutiblemente que en sus ancestros, como lo dicen los documentos que se refieren a sus padres, tenían un componente genético especial. Espera que lleguemos a esa parte. Eso está en el documento final del libro 3. Cuando uno va a entrar, ¿sí?, a la vida y enseñanzas de Jesús, los últimos documentos le hablan de las condiciones del autootorgamiento, de por qué es un autootorgamiento, por qué tiene que ser un autootorgamiento, y te da todas las condiciones, las reglas del juego. Y cuando nos van a hablar de la vida de Jesús, hacen un análisis lindísimo de la genealogía y del origen de sus padres, de dónde venía tanto María, y desmitifica un montón de cosas, entre otras cosas, que Jesús era de la casa de David y que no sé qué, nos hace toda la explicación. Entonces, para allá vamos a llegar, no se preocupen, ¿sí? Pero ya llegaremos allá. Entonces, no volvemos, porque si no vuelvo y me salto al documento 100 y pico, entonces no es la idea. Bueno, eso fue las preguntas de Mayrita. Mil gracias, muy bien hechas, muy fácil contestártelas. Por eso me senté y te las contesté todas de una vez. Gracias a ti. Les recomiendo para que siempre que nos las hagan, nos ayuden un juro cuando ustedes dicen, mire, tengo tal duda de esta parte, y nos citan, la referencia al documento es mucho más fácil. José Romero pregunta, ¿quiénes son los que ahorita? Pero ahorita sí, no he dicho, vamos a hacer un break. Yo voy a ir por un vaso de agua mientras Flores explica, porque me sequé, pero es facilísima. Sí. Dice, ¿quiénes son los que resucitarán al tercer día y la diferencia con los que tienen que esperar la resurrección dispensacional? Entonces, Florcita, las 3 resurrecciones. Yo me voy por un vasito de agua. Ok. Ustedes saben cómo nos vamos para el siguiente paso, ¿no? A ver, ya saben que estamos conformados por el cuerpo, que es el organismo electroquímico viviente de origen y naturaleza animal. Dentro de ese cuerpo está el cerebro. Dentro de ese cerebro, la mente. En la mente es donde tomamos las decisiones de acuerdo con nuestra personalidad, y esa toma de decisiones es un ejercicio de voluntad. Y nosotros, a través de nuestros pensamientos, acciones y decisiones, le permitimos al ajustador del pensamiento, que es el pedacito de Dios que vive dentro de nosotros, fabricar nuestra alma. Ok, bueno. Todo el mundo tiene diferente ritmo, diferente forma de hacer las cosas. Por lo tanto, diferente capacidad de crecimiento, o capacidad todos la tenemos, pero diferente rapidez o velocidad en el crecimiento. Hay quienes deciden que no les interesa y por lo tanto están bien así, entonces esas personas van a crecer igual, pero a un paso más despacito. Hay otros que verdaderamente se preocupan porque quieren entender, quieren aprender, quieren hacer, y esas personas avanzan un poquito más rápido. Bueno, hoy en día eso marca una gran diferencia. Esto ha habido siempre, pero entre más conciencia haya, mejor se van a ir dando las condiciones para que cada vez haya más gente que resucite al tercer día. ¿Cuál es la diferencia? Aquellas personas, vamos a empezar por los que no van a resucitar, todos aquellos que de manera consciente decidan que no quieren nada con el Padre y rechazan el plan del Padre, esas personas van a tener muerte biológica y muerte espiritual. O sea, el único pasaporte para pasar a la siguiente etapa, a la siguiente vida, la vida eterna, es decidir hacer la voluntad del Padre. Y obviamente trabajar en ello. Pero el hecho de tomar la decisión de querer ir al Padre, de aceptar el plan divino del Padre, de aceptar la voluntad de Dios, que llegar a ser perfectos como Él es en el paraíso, esas personas, digamos que tienen el pasaporte hecho, esas personas pasarán. Ahora, una vez que van a pasar, ¿cuál es el estatus que va? Aquellas personas que simplemente, o sea, aceptan ese plan y avanzan un poquito, cuando tengan muerte física, pasarán a un grupo de dormidos que serán despertados en una dispensación. Hay otras personas que habrán tomado la decisión consciente de quererse superar más y seguir buscando al Padre y buscar cada día, en cada acción, en cada decisión, en cada pensamiento, hacer la voluntad del Padre y cumplir con lo que Él quiere, servicio, amor al prójimo, todo lo que Él nos marca. Esas personas que verdaderamente se preocupan y que van avanzando de manera interior en ese crecimiento espiritual, pueden llegar a un punto en el que se mueren aquí y al tercer día son resucitados en el primer mundo de estancia. Bien, esa es la otra opción. Ha habido ya, Enoc y Elías hubo, que aceptaron el plan del Padre, el plan divino,
trabajaron, no sé cómo habrán trabajado, porque todavía todavía no nos podemos imaginar cómo es eso. Nosotros aceptamos y estamos estudiando para lograrlo. ¿Cómo lo habrá hecho Elías? No sé. ¿Cómo lo habrá hecho? No, tampoco sé, pero lo hicieron. Entonces, esas personas que logran un avance tal que marca un grado de identidad, como lo logró Jesús también en el día del bautismo, con su ajustador del pensamiento, evitan pasar por las compuertas de la muerte. ¿Qué sucede? La muerte no es necesaria 100%. La muerte se puede evitar siempre y cuando logremos ese punto de fusión. Quienes lo logran se fusionan con su ajustador y automáticamente son llevados hacia, puede ser primero, segundo, tercero, depende del grado. Asumo que después de los mundos de estancia. Y son resucitados ahí, son repersonalizados ahí. Entonces, todo depende del grado de avance que uno tenga. Es lindo pensar, a todos nos gustaría fusionarnos aquí, yo pienso, no sé. Y cómo se hace es muy interesante porque en la fusión, a la hora que se hace la fusión, como que se quema, como que hay una llama. Por eso la Biblia parece como que se fue en carros de fuego. Y es que en la fusión, al haber llama, pues se quemaría todo alrededor. Y es muy interesante, los seres intermedios suben al sujeto, a la personalidad, a un punto donde a la hora de la fusión no se va a quemar nada alrededor. Ahora, pienso que en este momento es muy poca la gente. Yo asumo que debe de haber. Si hubo antes, asumo que debe de haber hoy quien lo logre. Lo que pasa es que no es algo muy conocido. Poco a poco, conforme los mundos se van acercando hacia la etapa de luz y vida, de hecho hay un momento en el que casi toda la población se traslada hacia la siguiente etapa de ese modo, a partir de la fusión con su ajustador del pensamiento. Si lo podemos lograr o no, bueno, pues es una tarea individual, es personal. Y qué lindo que lo pudiéramos lograr. Digo, yo creo que debe ser lindo, aunque, por otro lado, pienso que también debe ser una experiencia, como experiencia para ser vivida y sentida maravillosa, el hecho de despertar, y como dicen los reveladores, que siempre recordaremos ese primer mundo, ese primer momento en los mundos de estancia, ese despertar. Debe ser una sensación maravillosa, abrir los ojos y de buenas a primeras, ahora sí que, ¿dónde estoy? Y ver todo nuevo, todo diferente, personalidades que ni nos imaginamos cómo quizás habrán sido. ¿Cómo serán las salas de resurrección? Yo no sé si alguien se las habrá imaginado, o sea, habrá tenido la curiosidad de imaginárselas, si son muchas capsulitas así paradas o son todas acostadas, o cómo lo repersonalizarán. ¿Será que tienen ya los cuerpos hechos y luego conectados como en las películas de ciencia ficción? O sea, es un desarrollo de la imaginación fascinante. Y eso, despertar y por primera vez abrir los ojos y ver eso debe ser fascinante. Me imagino que sentir la presencia del ajustador en ese momento, o ser conscientes más bien de ella, debe ser fascinante también. Otra cosa. Flor, perdóname, yo creo que más que eso, para los que tenemos el conocimiento, debe ser fascinante. Para los otros deben estar locos, no saben qué pasó ni cómo se despertaron. Ustedes imaginan la felicidad para nosotros que sabíamos lo que iba a pasar, que estamos entendiendo que resucitamos, que estamos entendiendo que estamos en una sala de resurrección, que estamos entendiendo que nos dieron pijama nueva, sanita, ¿no? Ahora sí, ya no estamos viejitos y achacados y todo, sino tenemos un cuerpo en plenitud. O sea, para nosotros es una bendición muy grande. Imagínate tener un cuerpo 0 kilómetros, o sea, nuevecito. Y aparte, tener más sentidos. Alguien hizo por ahí la pregunta de los sentidos también, que es fascinante. Pero bueno, cedo la palabra al señor Jaime, que le encanta hablar. Todo bien. Muy bien explicado. ¿Quedó contestada la pregunta, perdón? Sí, sí. ¿Es claro? Para la pregunta la hizo José Romero. José, ¿te quedó claro cómo es el tema de las resurrecciones, las 3 resurrecciones? Sí, sí, gracias. Entonces, básicamente, al tercer día, dispensacional y milenaria. ¿Cuándo es la diferencia entre milenaria y dispensacional? Cuando nos tocó, estuvimos de buena y vino un hijo abonal o un evento especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mañana se le ocurriera venir a Jesús otra vez, a Miguel de Nevadón, ¿sí? Claro. Tendría que haber una resurrección dispensacional. ¿Quiénes le fue bien? Todos los que tuvieron que estar poquito espacio. Ahora, recordemos algo. El libro es muy claro, que nosotros nos demoremos 5 días o 5.000 años, nos da exactamente lo mismo porque estamos como si estuviéramos dormidos. ¿Saben dónde está la diferencia? En los que resucitaron primero les cogieron esa ventaja. Porque lógicamente, ahí es donde está la diferencia. Vamos a ascender. Tenemos mucho más tiempo para seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es lo mismo, ustedes que están aquí sentados poniendo su tiempo, haciendo el esfuerzo, leyendo, estudiando, que el que no estudia?
¿Ustedes se acuerdan en uno de los videos de David Cantor que dice que nosotros, todo el mundo va a recibir la misma historia? La diferencia es si lo quiere hacer aquí o lo quiere hacer cuando resucite, después de muerto. Oye, Jaime, lo podrías poner al final, es muy lindo. Claro que sí. Ya te lo pongo. Urantia, materiales X. Me surge una pregunta ahí con respecto a esos tiempos. Sí. Los 3 días. Jesús le dice a uno de los, bueno, bíblicamente, ¿no? Me está hablando del libro, le dice al ladrón justo y ahora sí al ladrón, que dijo, bueno, de hecho te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros tienen la cuestión de que no, de hecho te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No sabes cuál es la búsqueda de la coma, dónde va la coma, de hoy o después de hoy. Pero Jesús, Dios le dio una promesa inmediata a ese personaje que murió con él ahí, que iba a estar en el paraíso. Hoy, o le estaba diciendo que hoy iba a estar en el paraíso. Pero fíjate también que eso también está medio malinterpretado, ¿sí? Porque una persona que no, o sea, nadie puede estar en el paraíso, ¿sí? De un día para otro no. Es imposible, ¿sí? Entonces, eso es yo pienso que eso ha sido tergiversado con el tiempo. Lo que le dijo es que sí iba a estar en los mundos de estancia, llamémoslo así, que no se preocupara, o sea, que iba a resucitar, que estaba dentro del lado de los arrepentidos, de los que iban a trascender. A eso se refiere. Acuérdate que a veces cuando cogemos nosotros, y es parte de lo lindo que tiene Urantia, es que Urantia corrige todos los mitos y todas las distorsiones a través del tiempo, porque es que las escrituras han sido manoseadas, que las vamos a estudiar y aparte es apasionante estudiarlas, ¿sí? Yo quiero decirles que yo disfruto estudiándolas porque las conozco, pero también cuando yo me pongo a ver con Urantia, yo llegué a una conclusión, que les estaba contando que inclusive me gané en un congreso, hay un personaje que salió odiándome, porque yo dije, me puse a editarme la Biblia y dije, hermano, me da pena con usted, pero yo ya no le tiro tiempo a la Biblia. Si vamos a estudiar o si vamos a hacer cosas puntuales, con mucho gusto lo revisamos. Dije, si no, no me interesa porque es que la información está corregida en el libro de Urantia. No, eso me gané un enemigo. Pero bueno, ¿ahí están viendo el video? Sí. Ok, se lo voy a poner. Miren ustedes ese mensaje. Y miren ustedes el mensaje. Ustedes lo tienen. Miren lo que es tenerlo a la mano. ¿Cuándo lo tienen a la mano? Cuando manejan las carpetas virtuales que les dijimos y han puesto las cositas ahí, lo cogen así. Cualquier cosa que les digamos, van derechito a la mata, porque todos tienen la misma mata. ¿Ok? Toda esta información la tienen ustedes. Recordemos que es muy importante. Entonces, fíjense que la diferencia en la dirigencia y la diferencia en las resurrecciones van a ser quién fue dirigente, quién quiso aprender más, quién quiso, ¿sí?, realmente progresar, quién quiso servir. Entonces, ok, de aquí se me acaba mi lista, Flor. No sé, del chat, de las preguntas que teníamos a hoy. Había alguien que puso algo en el chat que era. ¿Cómo seguiría el niño de Laura que no la veo? Jaime, yo tengo una preguntita. Sí, Ángela, cuéntame. Mira, la revelación que tenemos de Urantia, los reveladores nos dicen que viene
de todo, de mensajeros y seres del universo, del superuniverso de Orbotón. Nosotros en el futuro esperamos que las generaciones siguientes reciban revelaciones, digamos, de otros superuniversos o del paraíso o de más arriba. Ángela, lo único que yo te puedo contestar es que esta revelación fue dada para 1000 años. Si nos van a dar otra aquí, si nos van a dar otra, no tengo ni idea. Quería entrar a especular. Esta revelación ha sido dada para los próximos 1000 años y nosotros estamos plantando las semillas de los líderes de ese periodo. Sobra decir que yo no creo que duremos 1000 años. ¿Sí? Todo dependerá de qué tan abusados nos pongamos para tratar de manera consciente, querer aprender y querer avanzar. Pudiera ser que antes nos den, o a lo mejor cuando se abra todo el circuito de comunicación, probablemente está abierto, probablemente no. Quizás nos pudieran dar más información, sí, pero yo creo que primero tendríamos que entender esta para estar preparados para poder asimilar otro tipo de información. Claro, eso que acaba de decir Flor es una cosa importantísima por algo, mira. Ahorita que estamos, y yo insisto tanto con el tema OVNI, con el tema extraterrestres, con el tema otros habitantes, con el tema... Este libro nos da una perspectiva tan absolutamente clara, tan absolutamente... ¿Cuál diría yo? Lógica y con sentido común. Y realmente diferente. O sea, a mí no me impresiona si ahorita me parqué un platillo volador en la mitad de mi casa, si me sale un gris del hueco, si... O sea, yo sé, es que nos están diciendo, hay enanitos gigantes con una cabecita, con una cabezota, y nos explican por qué, nos explican a qué vienen, nos dicen que están viniendo. Los 100 de Caligasia venían de 100 planetas diferentes. O sea, a mí eso no, ni me quita ni me pone, todo lo contrario, me permite tener un criterio de madurez, de poderlo ver con una base científica, con una base real de la información que nos da el libro, que no me impresione en lo más mínimo. Entonces, solo está diciendo algo que es muy importante para tener en cuenta, y es que en el momento que las autoridades celestiales juzguen que es oportuno entregarnos más información, nos la van a dar. Que ya está aquí, te garantizo que hace rato está aquí, ¿sí? O sea, la información debe estar lista, porque es que además, aunque se abran los circuitos, ¿sí? Que es una de las cosas que venimos hablando, teóricamente fueron restablecidos de 1985, pero es que eso no puede ser automático. Nos tiene que dar dosificado porque nos matan. O sea, el mundo no está preparado para recibir la información. Si miren la dificultad en el estudio del libro. Y esto es muy importante, sí. Sí, hay una parte que no recuerdo ahora bien específicamente qué parte del libro, porque en mi lectura personal del libro Durantia yo voy más adelantado que en la clase. Ajá. Hay una parte que yo leí, pero no me acuerdo bien la cita, que dice que la comunicación interplanetaria en un planeta, por ejemplo, no es permitido hasta que ese planeta no entre en las etapas de luz y vida. No es exacto lo que estás diciendo. Lo que dice es que en los mundos aislados, ¿sí? Se cortan las comunicaciones. Pero quiero contarte algo. A pesar de que un mundo está aislado, hay circuitos que siempre permanecen abiertos. Permanecen abiertos, por ejemplo, el circuito de Los Ángeles, para ellos, para las comunicaciones administrativas, para cosas, ¿sí? Pero la parte que yo leí, lo que se refiere al libro es, según lo que puedo entender, es la comunicación interplanetaria entre entre civilización, de una civilización a otra. Tierra en comunicación con otro planeta vecino. Esa comunicación entre planeta a planeta no es permitido hasta que ese planeta no entra en las etapas de luz y vida. Ahí yo pensaría que hay una razón para eso, si es así. Una civilización no puede llegar a interrumpir el proceso de otra. Yo creo que eso es seguir las reglas. Y si es una civilización avanzada, por ser avanzada podrá entender que la otra que no es tan avanzada requiere de pasar por todas las etapas de desarrollo para lograr una madurez. Correcto. Pero ojo, eso no quiere ir, a ver, y eso es una cosa que hemos discutido con Flor en varias oportunidades, es entender las visitas, ¿sí? Una cosa, incidente Roswell, 1947, se cae un platillo volador con unos enanitos, ¿sí? Los que son los famosos grises, y están las fotos, están los cadáveres, están todos, y cogieron uno vivo, hay una cantidad de testimonios sobre eso. Una cosa es un accidente, otra cosa son seres celestiales que vienen a cuidarnos para que nosotros mismos no nos hagamos daño,
Y otra cosa es que te permitan venir de paseo cuando un mundo está aislado, ¿sí? Ahora, ellos pueden venir y seguramente están viniendo y entran y salen como les provoca. Eso no quiere decir que les permitan el contacto con nosotros, salvo que traigan una tarea específica, porque eso está controlado por los altísimos de la constelación. Recuerda que el bienestar planetario depende de los altísimos de la constelación. O sea, cuando ellos tienen que arreglar, nos despelotamos aquí con la capa de ozono porque la dañamos. De allá es donde mandan a que vengan a repararla. Ahora, el hecho de que vengan no quiere decir que vengan a hacernos visita. Pues voy a buscar a Milton para actualizarlos en lo que hay en el otro lado. No, ellos tienen... Esa es la diferencia entre un ser celestial o un ser que viene con tareas administrativas, ¿sí? Y otro ser que viene a que haya estudiantes, gente que viene a aprender de todas las barbaridades que hacemos para no hacerlas ellos, vienen a estudiar. Eso no quiere decir que haya un libre contacto con la humanidad. Eso no quiere decir que eventualmente no se comuniquen con algunas personas con algún propósito definido, ¿sí? Entonces, lo que es muy claro es que ellos son muy respetuosos de las normas. Si dicen, no hay contacto, no hay contacto. No quiere decir que no vengan, es que no se les permite que nos contacten, ¿sí? Es decir, de hecho hay estudiantes, hay colonias de estudiantes que vienen de visita. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es especial. El hecho de que todo lo que pasa en nuestro planeta, para empezar, un planeta decimal. Ya vamos a llegar a eso, un planeta decimal, que lo hace diferente de otros. Posteriormente, con una rebelión, correcto, con hijos materiales que fallaron. Y después, con el soberano del universo local, aquí. O sea, una situación, un hecho que se da solamente una vez en la vida de todo un universo local. Entonces, nuestro planeta es muy especial por muchas razones. Obviamente, hay muchos estudiantes celestiales y de otros mundos que vienen a visitarlo, pero es solo eso, como visita de estudio. Correcto. Y es muy importante también porque nosotros somos tengo entendido que somos, biológicamente hablando, como que esto es como un zoológico, pues, la cantidad de especímenes que hay en la Tierra, en serio, o sea, de animales, que es una belleza, que nosotros no lo valoramos porque como tenemos todo, o sea, ustedes no se dan cuenta de lo que es tener mariposas, tener verde, tener lagartijas, miren ustedes un planeta como Marte, árido, ¿sí? Que seguramente si viven tienen que estar debajo de la Tierra porque no tienen atmósfera, entonces tienen lluvia de meteoritos, o sea, tienen una estructura completamente diferente, así tengan muy agradable el simple hecho de visualmente de tener la riqueza biológica que tenemos, es algo que hace que ellos quieran conocerlo. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de razones por las cuales nuestro planeta es especial, ¿sí? Y hay unas normas que son sagradas, pues ellos no van a permitir que se transgredan esas normas. Bueno, aquí veo que Ariel mandó unas preguntas. Dice, buenas tardes, hoy no podría asistir a la reunión, pero dejaré algunas preguntas o comentarios para ver si pueden tratarlos en la reunión de hoy. Primero, para los reveladores les es muy difícil explicar sucesos o seres que trascienden en tiempo. ¿Cómo explicar algo que siempre ha existido? Pienso que sería mejor el mejor ejemplo sería un libro. Estar en el tiempo sería equivalente a estar leyendo el libro página por página, y estar fuera del tiempo es observar el libro cerrado desde fuera como un todo, sabiendo el principio y el final del libro. Bueno, más que pregunta, él nos da el planteamiento y nos da la respuesta. Segundo, esta es una pregunta. Los reveladores hablan de que tendremos más sentidos cuando estemos en los mundos de Jabona. Que ustedes sepan, han insinuado o descrito algunos de sentidos más. Claro que sí. Es más, están en estos documentos. Lo estaba leyendo. Ahora lo que pasa es que ¿dónde está? Pero nosotros sabemos, así hay entre los 5 de mortales hasta 240, ¿sí? Les puedo decir a ciencia cierta que en el estado morontial nosotros nos morimos con 5 y nos despertamos con 70 sentidos. Y vamos teniendo, dependiendo de los distintos sitios donde estemos, el número de sentidos. Pero sí, claro que sí. Y es más, lo tenemos aquí. Si quieres, mientras lo buscas, planteo la pregunta de Laurita. Listo. ¿Lo tienes ahí? No, dale, mientras tanto yo lo busco aquí. Dice, este está en el chat, dice, en una charla pasada, Jaime nos dejaba saber que nuestro ajustador hace investigación hasta de nuestros ancestros. Algo así, perdón si no lo digo literal. Entonces, ¿podría ser que al nacer en determinada familia es también plan para nuestra vida? Es decir, incluso los hijos que nos tocan, ¿son también elegidos? Gracias, buen día. Bueno,
Ahí hay cada quien lo interpreta de diferentes formas. El ajustador, sí, el ajustador yo sé que sí ve una proyección en base a lo que se conoce de nosotros allá, hace una proyección y en función a eso se muestran varios voluntarios y uno es elegido para venir a morar en nosotros. Durante ese tiempo estudia, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento que hacemos la decisión, la primera decisión moral, y entonces ya baja el elegido ajustador a nosotros. En cuanto a que nosotros decidamos a dónde venir, yo personalmente yo creo que no. Yo creo que es espontáneo, que se da por un tema biológico, de padre y madre se juntan, nace un nuevo ser, se empieza a desarrollar el nuevo ser, pero que eso no es desde antes. Ahí difiero, por ejemplo, sé que J. Benítez piensa que hacemos un contrato antes, y hay otras muchas personas que lo piensan. Y entender del libro, no. Ok, perdóname, este es un tema bien interesante. ¿Qué nos dice el libro? El libro dice que cuando uno va a nacer, o cuando, mejor dicho, cuando se nos da una identidad, que aquí es parte del rollo, ¿cuándo se nos da una identidad? Nosotros sabemos que tenemos unos elementos de los cuales somos constituidos o que constituyen nuestra identidad eterna, ¿sí? El primero es la identidad, la personalidad, perdón. ¿Sí? Nos da la personalidad. A Flor le voy a dar una personalidad para que Flor sea así. Es única, no hay dos iguales. No va a encontrar dos flores parecidas. Puede encontrar hasta físicamente, pero la personalidad es única. Por eso nos dice que somos unigénitos también. Bueno, cuando ya se sabe que Flor, que va a existir una Flor, ¿sí? Hacen una reunión de ajustadores y estudian las características genealógicas de Flor. Entonces estudian atrás, imagínense, por ejemplo, la pregunta que decían de Jesús, ¿sí? Imagínense lo que van a estudiar ellos, van a estudiar tatarabuelo, quién era, cómo era, si se casó, si no se casó, en qué medio se crió, si era una buena persona o no era una buena persona, en lo que sea. Ellos tienen una radiografía genética de lo bueno, lo malo y lo feo que va a tener ese ser humano que van a ser, ¿sí? Y ellos se ofrecen como voluntarios para lidiar con esa personalidad, con todos los rollos que traiga, ¿sí? Cosas buenas, cosas malas, cosas todo, y hacen un plan para ayudar a desarrollarlo, cuando ellos vengan, pero ellos lo han escogido desde antes de, ellos tienen, acuérdense que es un pedacito del padre, tienen el conocimiento absoluto, pero estoy de acuerdo con Flor que simplemente ya se sabe que hay una personalidad llamada Flor que van a ser en X momento, y la han estudiado, y alguien se ofrece como voluntario y preparan un plan para cuando nazca. Pero es muy distinto al tema, porque es que ahí entramos con un montón de creencias y hay un montón de doctrinas y de filosofías muy interesantes, pero estoy de acuerdo con eso. Sí tienen el conocimiento, sí, es más, nos ayudan, porque ellos se están ofreciendo a sabiendas incluso de que pueden fracasar, de que mañana doña Flor no le dio la gana de sobrevivir, levantó, ¿sí? Se portó, como decimos aquí, con las patas y no quiso y rechazó el plan y él perdió su tiempo, ¿sí? Aún así, él lo sabe, lo hace, se ofrece y hace un plan para ayudarla a desarrollar. Eso es una opción de los ajustadores de pensamiento, ¿sí? Y efectivamente lo hace. Ellos tienen el conocimiento. Por eso es tan importante y por eso es que cuando uno entiende esto, que yo les insisto tanto en que no podemos juzgar. Esta semana me hacían una pregunta. ¿Quién me la hizo? Un muchacho que no tiene nada que ver con el grupo, pero que también nos sigue por ahí. Y además un muchacho joven muy interesante. No sé si alguno de ustedes lo tiene, Simón Guardia. ¿Sí? Simón es un muchacho brillante y me decía, oye Jaime, el espíritu de la verdad, ¿se lo dan solo a los buenos o a los buenos y los malos? Entonces, vea que me está metiendo usted en un tema bien simpático. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros somos alguien para clasificar quién es bueno y quién es malo? Claro. ¿Sí? Porque nosotros estamos juzgando a una persona, y esa es la diferencia con el ajustador, ¿sí? Nosotros no tenemos conocimiento. Yo no conozco su medio social, su medio genético, su entorno de hogar, si ese señor era un hijo natural, si nació de un hogar bonito, si lo cuidaron, si lo quisieron, si... Ya el loco ese por ahí que mató un poco de gente en Orlando. Cuando empiezan a echar para atrás, empiezan a encontrar N razones por las cuales el tipo pudo haber llegado a eso. Entonces, lo único cierto es que nosotros no tenemos condiciones de juzgar a nadie, de decir este es bueno o este es malo. ¿Qué es lo que nos enseña Urantia? El espíritu de la verdad es un espíritu que nos legó Jesús para educarnos, que nos permite diferenciar y admirar y querer las cosas buenas independientemente de dónde vengan. ¿Sí? Y ahí es donde vienen los principios de verdad, belleza y bondad. El espíritu de la verdad nos lleva hacia eso.
nos ayuda, nos permite decir, oiga, esto es verdad, esto es bueno, esto le conviene. Ahí no es si es bueno, si es malo, si era guerrillero, si era tiro fijo, si era Hitler o si era San Pedro Claver, no tiene nada que ver. Eso lo tenemos todo y tenemos igualdad de condiciones. Recordemos que Dios no tiene preferidos, ¿sí? Para el Padre todos somos iguales y nos da la oportunidad a todos. Entonces es una cosa muy interesante que tengamos en perspectiva. Si nosotros estamos pensando, no, que es que porque yo soy bueno, porque yo soy malo, ¿por qué le dieron ajustador o por qué le dieron el espíritu de la verdad o por qué le dieron inteligencia? ¿Ustedes no han visto gente que es brillante y son brillantes para hacer males, para hacer maldades, para hacerle mal a los demás? Están utilizando sus talentos de una forma equivocada, pero todo el mundo tiene derecho a las cosas buenas. Yo por eso le digo a la gente, nosotros venimos al mundo full equipo. Es como uno compra un carro que viene full equipo, nosotros venimos al mundo full equipo. Que no desarrollemos los talentos, que no reconozcamos los talentos con que somos bendecidos, es otra cosa, ¿sí? Pero todos tenemos derecho a lo mismo. Entonces, es una pregunta muy interesante la de los ajustadores, porque sí, ellos efectivamente nos escogen, saben lo que va a pasar, y es más, se preparan para dar la batalla por nosotros y ayudarnos. Ellos quieren fusionarse con nosotros. ¿Sí? El problema es que nosotros queremos fusionarnos con ellos. ¿Ah? Y usan todas nuestras decisiones y acciones, toman lo mejor de ellas para fabricar nuestra alma. Por eso es importante que seamos conscientes de su presencia, porque entonces cada simple actitud, cada simple pensamiento, cada simple acción, cada simple reacción cuenta, todo cuenta. Correcto. A ellos les sirve. Y es más, bueno, ya vamos a ver el tema, pero ellos, si no los ayudamos, ellos sufren también. Claro. Con nosotros. Correcto. Bueno, la pregunta había sobre dónde están los sentidos. Ya me acuerdo exactamente que es entre 5 y 240. Y sé totalmente que son 70 los morontiales, pero después les busco y les doy la referencia si no me... Y es más, lo estuve viendo esta mañana, creo. Está hacia el final. Al final del documento 31, 30, por ahí estaba. Pero bueno, yo lo busco y les doy el dato. Pronto está como en 29. Bueno, yo se lo busco. ¿Alguna otra inquietud, Flor? No, esa era la única, y los comentarios de Ariel. Nada más, lo de Katy que ya te lo pasé, que ya lo dijiste. Ok. Bueno, mis queridos amigos, si no hay más inquietudes, yo voy a terminar el resumen que estoy haciendo y se los mando, ¿sí? Ahorita les voy a mandar el trabajo de Paulita. Las preguntas se las voy a copiar para que las tengan como curiosidad. Y arrancamos, entonces continuamos la próxima clase. Si no hay más preguntas, vamos adelante. Entonces, la próxima clase, por favor, preparemos los documentos 32 y 33. Jaime, sí. El documento que te mandé de Excel, ya avancé más. Si quieres, te lo mando ya con más cosas escritas de la primera, porque lo voy a hacer todo. Pero ya avancé del primer cuadro, ya empecé a avanzar, y ahí tengo unas dudas que si quieres, pues te puedo comentar una ahorita, claro. O si no, te la puedo mandar y ya arreglarla antes de enviarla. Sí. Ahorita mejor, ¿no? Bueno. Pues entonces, voy a compartir para que se vea cómo me apareció la duda. Ok. Paula, muy lindo tu trabajo, felicidades. Ay, gracias, qué linda. Qué lindo. A ver, Excel. Es en Excel, en el paraíso, que sí se puede mover aquí. A ver, déjenme poner esto acá arriba. Ustedes ven las pestañas, ¿no? Tiene paraíso 1, Ubersano 2 y personalidades compuestas 3. Aquí tiene personalidades compuestas. Ok. Bueno, aquí en las personalidades del gran universo, a la hora que estaba llenando, por ejemplo, aquí, que ya aparecen lo que es, aquí, por ejemplo, en las 7 órdenes de espíritus reflexivos, que puse todo esto, fue porque las 7 órdenes de espíritus reflexivos solamente aparecen una sola vez con ese nombre en el libro. Y está en el documento 30. Pero lo que encontré para más o menos entenderlo es que los 49 reflexivos
se originan en la Trinidad, pero cada uno de los 7 episodios de creación que determinaron su aparición produjo un tipo de ser semejante a su naturaleza, a las características del espíritu rector coancestral. Este es el 17.3.1. Ajá. Por lo tanto, ellos reflejan varias maneras la naturaleza y carácter de las 7 combinaciones posibles de la asociación de las características de divinidad del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Por esta razón, por esta razón es necesario contar con 7 de estos espíritus reflexivos en las sedes centrales de cada superuniverso. Se requiere la presencia de un representante de cada uno de los 7 tipos para alcanzar un reflejo perfecto de todas las fases de cada manifestación posible de las 3 deidades del paraíso, a medida que dichos fenómenos pueden ocurrir en cualquier parte de los 7 universos. Bueno, aquí mi duda es, ¿son 49 las 7 órdenes o son 7 y cada uno de los 7 es 7 a la vez? Para que fueran 7 por 7, 49. Hay 7 de cada uno, o sea, hay 7, digamos, que tendrían las características. Acuérdate lo que son los 7 espíritus rectores: Padre, Hijo, Espíritu Infinito, Padre, Hijo, Padre, Espíritu, Hijo, Espíritu y Trinidad, ¿correcto? Sí. Entonces, los seres reflectivos son iguales. Hay uno de cada uno, digamos, el equivalente a lo que sería de cada superuniverso, para que en cada superuniverso haya 7 que reúnen las características, digamos, de Dios del séptuple, que son las características del espíritu rector, que son las 7 combinaciones posibles. Pero ahí está bien. O Flor, ¿tú ves algo? Entonces, sí son, no es que uno tenga 7, sino son 7. Son 7 para cada superuniverso. Entonces son 49. Correcto. Y el 50 es Majestón, que es el jefe de los espíritus reflectivos. Ajá. Entonces las 7 órdenes de los espíritus reflectivos son 49. Son 7. Lo que pasa es que hay 7, hay uno de cada uno en cada superuniverso. Como son 7 por 7, 49. Ah. O sea, si nosotros los cogiéramos y los pusiéramos, hay un espíritu reflexivo que tiene las características del Padre, otro las del Hijo, otras del Espíritu Infinito y de las combinaciones. Acuérdate del cuadrito que tenemos de los espíritus reflexivos, ¿sí? Sí, el de los primeros que nos hiciste favor de dar, si lo saqué para verlo. Correcto. Pero yo el prólogo. Entonces, cada espíritu reflexivo es equivalente a uno de ellos. Y en cada superuniverso hay 7 para que en cada superuniverso haya uno de cada uno para que sea la totalidad. Ah, perfecto. Sí, por eso son 7 en cada uno, 7 por 7, 49. Ok. ¿Pero le estoy diciendo mentiras? No, espérame, si quieres puedo compartir una tablita también, la misma tablita, ya sabes cuál. Sí, sí. Que tiene ese... A ver, si quieren salgo para que puedas compartir. Óyeme, Paulita, está mejor dicho... Oye. Esto está, pero... Es un súper trabajo, porque ya desde lo tienes que texto. ¡Wow! Paula. Y de este lado le estoy poniendo los que tienen que ver con nosotros, ¿no? Cuando los mortales del tiempo se gradúan en los mundos, o sea, cuáles vamos a conocer y cuáles no. Mejor dicho, les hiciste la tarea, no los dejaste que les hicieran, los hiciste todo, los hiciste masticadito. No, porque me falta todo esto. No, pero está espectacular. El que está mejor, o sea, el que ya está más completo es este. Porque este, que es lo que hablaba Flor, aquí ya están, ¿no? Los mortales planetarios, y aquí ya dice de qué son. Estos son aquellos seres acreditados. O sea, este ya está más completo. Aparte de que trae esto, trae esto. Si quieren, se los puedo enviar ya ahorita. Te lo envío hoy en la noche para que se los puedas enviar a los compañeros. Yo les voy a enviar lo que me mandaste inicialmente. ¿Sí? Ah, ok. Para que trabajes a tranquilos y para que les demos... ¿Cómo? ¿Sí, Flor? No, es que quiero que lo cacharríen un poquito también mientras tú lo acabas, para que ellos tengan tiempo de mirarlo, ¿sí? Porque es que en el Excel, o sea, tienen las 2 herramientas. Entre otras cosas, les voy a advertir lo que les va a pasar. Más de uno de ustedes se va a tirar el cuadro de Excel, entonces traten de salvarlo y trabajar en una copia. Porque si ustedes a una tabla de Excel le mueven los campos por error, se petaquean todo el trabajo.
Ustedes le pueden poner notas y todo, pero entonces salven lo que les voy a mandar en un archivo aparte y cuando dejen uno para trabajar, saquen uno como borrador para que lo trabajen. Cuando ya lo tengan trabajado, entonces sí lo graban. ¿Ok? Porque les va a pasar. Yo les voy a mandar el cuadrito en PDF que nos mandó Paulita y el cuadrito en Excel. El cuadrito en Excel, sálvenlo antes de y no trabajen con el original. Ok, entonces ya me salgo para que puedas entrar, Flor. Gracias, Paulita. Felicidades, ¿eh? Gracias. Impresionante trabajo, de verdad. Gracias, que lo disfruten. Oh, está espectacular. Ahora no me puedo salir. A ver. Ahí ya. Ya. Bueno, que entonces déjame aquí. Yo sin lentes, ya saben que eso de la edad. Ay, Dios mío. Mira, ¿ahí lo ven? Sí. Sí. ¿Cómo? Mira, ahí está, o sea, aquí está la secuencia de la Trinidad, vienen los espíritus rectores y cada uno de ellos tiene características diferentes. Uno tiene todas las características del Padre, nada más. Otro, solamente las características del Hijo y así se combinan. Ahora, ¿qué sucede? Los 7 que tienen las características del Padre, por ejemplo, de nada serviría que los 7 estuvieran en un solo universo, porque entonces el superuniverso se privaría de los puntos de vista de los otros. Por eso ponen, de estos 7 que tienen las características del Padre, uno va al universo 1, otro al universo 2, al universo 3, hasta los 7. Igual pasa con los demás. Entonces, cuando tienen que reunirse, tienen los puntos de vista de las 7 combinaciones, las únicas 7 combinaciones posibles que existen a partir de que son 3 personas de la deidad. No sé si esta tablita queda claro, pero sí, son 7, porque solamente 7 combinaciones posibles, y 7. Por 7, porque son 7 espíritus rectores, te da 49. Esta tablita la tienen ustedes ya. Sí, sí. Okay. ¿Sabes? Gracias porque me acabas de dar una muy buena idea. Sí, hay que hacerlo ahora a manera que se vea la combinación hacia el superuniverso. Genial. Gracias por tu pregunta, Paula. Dejo de compartir. Ok. Gracias por tu respuesta, me quedó muy claro. Ok, entonces sabemos que es uno de cada uno, como son 7 superuniversos, cada uno tiene 7 en cada sede central. ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, entonces hoy no será más. A ver, aquí estoy viendo una cosa que no había visto. Dice Luis, Jaime, pero en Pentecostés no todos recibieron el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad se le da a toda la gente. Que tú lo recibas o no lo recibas, no importa, ¿sí? El Espíritu de la verdad llega al mundo. El Espíritu de la verdad es un espíritu que testifica, que nos manda Miguel para que nos eduque, para que nos instruya, para que dé fe de las cosas buenas. Tú puedes igual recibirlo o no recibirlo. O sea, yo creo que lo recibes, pero que lo quieras usar, que quieras seguir la guía es otro asunto, ya es cuestión de voluntad personal. Pero se da a todo el mundo. De hecho, es un don que da el Hijo Creador en el momento que se va. ¿Ok? Mis queridos niños, mil gracias. Hoy nos ahorramos una hora porque nos hicieron la tarea. Ha sido un placer. Tan pronto quede la grabación de la conferencia del domingo, les aviso para que la vean porque créanme que es una forma de aprender y que necesito que ustedes hagan sus mapas. Es una forma de que ustedes aprendan a usar las herramientas. ¿Ok? Total que mil gracias por su tiempo, mil gracias Paulita, mil gracias a los que participaron, a todos los que nos mandaron preguntas. Gracias Paulita por tu dinámica, excelente. Mil gracias. Qué trabajo para quitarse el sombrero. Gracias. ¿Okay? Espero que les sirva mucho. Que descansen y mil gracias. Gracias Jaime, gracias Flor. Gracias Jaime, gracias Flor y a todos. Chao. Un abrazo. Un abrazo.